Y bueno. Una más por el cuerno. ¿Ah? Una más por el cuerno. ¿Ah? Menos 5. Oye, cordona, a ver. ¿Ah? Oye, cordona. Pepe, te ve hecho por su área. Acá te bajas y acá está la primera puerta. Acá te bajas la escalera, entras acá, ahí está la cabina y está el primero. Si ves que están transmitiendo igual, nomás ahí orina. Diego Rubí, Reto y Mare. No, more. No, viene cacada, güey, no hay que pararte. Le perdí para él.
hora será? Dios mío. Sobrevivimos. Muy pero muy buenas tardes, noches a todos, sean bienvenidos. Ya estamos desde el Ricardo Gregor, que hoy se viste de fiesta para el primer partido de Primera División, donde se enfrentan Recoleta y Ameliano. Pitazo inicial, en marcha los primeros 45 minutos entre Recoleta y Ameliano en una presentación de Sion Comercial. Comenta, opina, Blas Velázquez. Oscar Piqui Jara, buenas tardes para vos, para todos los seguidores de Vibra. Como siempre, nosotros también queremos ser parte de la historia. Y en este primer partido en Primera División, la positiva está presente desde el campo de juego, tratándole esto siempre de darle lo mejor a todos los seguidores. Ya estamos Arrancó el partido, el avance por el sector izquierdo. Se viene Ameliano con la primera acción de juego. Martinich le envió centro que termina perdiéndose por encima del travesaño. La pelota será en salida que corresponde al Canario Blas. Primer minuto y ya Martinich ganó por la punta izquierda. Y estas son las cositas que de repente tiene la pista sintética, porque justo antes de ejecutar ese centro se le vira un poquitito el balón, se le levanta sobre esta pista, que realmente la cancha está muy coqueta, muy hermosa. Vamos a ver qué tal se comportan ambos equipos. Recoleta un poco más acostumbrado, digámosle, a lo que es la pista sintética después de lo que fue su andar en intermedia, pero hay varios jugadores nuevos que me late de que es la primera vez que lo están haciendo sobre esta superficie. Así es, arrancó el partido histórico de Primera División en césped sintético. Por primera vez en la historia del fútbol paraguayo, sector izquierdo y la salida que corresponde al conjunto del Canario. Se pierde el balón por el costado derecho. Habrá saque manual que corresponde al conjunto de Recoleta. Arrancó el partido después de los estruendos que vinieron Blas sobre nosotros prácticamente. Sobrevivimos a todo lo que fue prácticamente unos 3-4 minutos continuados de todo lo que fue los petardos aquí justo en la zona donde nosotros estábamos. Como te decía Piqui, sobrevivimos y estamos viviendo el partido. En el medio sector ahora se traba el juego, la quiere Elvio, va a pelearla allí, recuperando, y el avance corresponde ahora a Ameliano. El pase profundo, sector derecho, se viene ahora el conjunto de Ameliano, se viene el envío centro, está haciendo la pausa y después el centro, Vera, tapó Falcón en la última terminó tapando esa pelota de peligro que enviaba al área. El avance del conjunto visitante de Ameliano, Elvio Vera pisaba el área, Falcón el arquero, pero ya se anuló la acción en la última acción de juego, Blas. Vos sabés que me dio la sensación de que fue Matías León el que metió el centro del sector derecho, se tomó su tiempo y metió un gran centro, ida atropellada. Elvio Vera mete el cabezazo y tremenda la tapada de Falcón, que extendió toda su humanidad y con la pierna derecha prácticamente salva lo que pudo haber sido el primero, pero ya el árbitro levantó también el bandería, estaba en posición de adelantada. El número 10 del conjunto de Ameliano. Saludos a un gran jugador, Neri Barúa, que está en sintonía con nosotros, a la gente que se va a conectarnos, Juan Bogarín también desde la zona de Luque. Qué gran jugador el negro Barúa, Neri, el popular negro, le decimos de cariño. Y Juanca también, que la tiene clara ahí sobre las playas de Brasil, donde habrá tiro libre ahora, 3/4 de cancha por izquierda, frente al balón el número 10, Elvio Vera, que le va a entrar el balón, Blas. Hasta aquí parece mejor asentado el conjunto de Ameliano, porque Recoleta intentó 2 o 3 veces en los pies de Alex Silva al salir del fondo, pero en el medio campo tanto el Mudo Valdés como otros compañeros están muy bien. El envío centro, Elvio, el cabezazo en el ataque de Ameliano, ingresando incisivo en el inicio del compromiso, primeros instantes del partido. La pelota se perdió por línea final y habrá saque de arco que corresponde al conjunto del Canario. Metió 5 jugadores, entre ellos los 3 centrales. Hoy aparece Falabella con la 22 también en el conjunto de Ameliano como stopper por izquierda. Presionando un poquitito a Ameliano en la línea del medio campo antes de la salida por abajo del conjunto de Recoleta. La tiene Luis Cardoso, ya se jugó en corte la salida por abajo del Deportivo Recoleta. La está
poniendo en órbita, buscando el avance del conjunto canario. El control es bueno, el avance es mejor ahora de Recoleta, que se conecta muy bien por la zona derecha. Alejandro Silva, número 10, capitán de equipo, y el centro, segundo palo a cortar. Salió a descolgar esa pelota el arquero Martínez, dueña del balón, y va a organizar la salida para el Ameliano Blas Velázquez. Ambos equipos con más o menos la misma temática, tratar de jugarla por el piso si se puede, y si no, tratar de sorprender con algún pelotazo, pero eligiendo los sectores derechos. En esta fue Ale Silva el que ganó por el sector derecho, repito, el capitán, hoy número 10 del conjunto de Recoleta, metió el centro, pero la descolgó muy bien alguien que está haciendo gran campaña en Ameliano, como es el ex Cerro Porteño Miguel Martínez. En la salida, Lucas Falabella jugando con Martínez, la tiene el arquero jugando de vuelta con Falabella, ahí por el sector izquierdo, el envío de pierna zurda buscando el avance, pelotazo en largo que termina en las manos del arquero Falcón. Pista rápida, césped sintético, partido histórico en primera división por primera vez en la historia. El conjunto de Recoleta que oficia de local en el Ricardo Gregor. El conjunto de Independiente es el dueño del estadio y ahora lo comparte con Recoleta Fútbol Club. La pelota en el medio sector, ahora donde se ubica Alejandro Silva. Está jugando en la salida. El conjunto canario se conecta por el sector izquierdo. La marca encima. Llegó de Kevin. Isa Luna. Y habrá salida lateral por el sector izquierdo. Corresponde a Recoleta. Cuando Recoleta intenta jugar por abajo, Ameliano es un equipo que presiona muy bien, hace muy bien el tema del pressing y encima lo hacen bien alto. Eso hace de que de repente tenga que bajar Ale Silva a tratar de comunicarse, entre comillas, con sus compañeros, porque de otra manera se le va a complicar a Recoleta el fútbol por abajo ante la presión de Ameliano. La pelota en el medio campo, tremendo huevito que le aplicó allí en la salida del conjunto de Ameliano, que está en ataque. Ahora por izquierda con Martínez, se conecta con Elvio, que le pega el remate de Vera, termina picando frente al arquero Falcón. Se pierde el balón por línea final, dice el juez que se desvió. Habrá tiro de esquina, sector derecho, corresponde a Ameliano. Vos sabés que metió la segunda galopada en estos primeros 4 minutos 5. Martinich, el capitán, por el sector izquierdo, no pudo con él. Ale Silva, que estaba por esa zona tratando de marcar, abre la pelota hacia el medio como para recibir nuevamente la pelota de Elvio Vera, pero este ya recortó para su derecha, le pegó y con las uñas me pareció que lo tocó el arquero Falcón. Córner para el conjunto de Ameliano. La ve azulada, sector derecho, el envío, tiro de esquina, será para el conjunto que está con la tradicional. Con la ve azulada, el envío buscando el primer palo, la pelota que termina rebotando otra vez, el bote favorece al envío centro de vuelta por el sector derecho. Ameliano en el ataque, salió a cortar Falcón, el arquero organizando la salida rápidamente, no puede, está saliendo el Deportivo, ex Deportivo Recoleta, hoy ya Recoleta Fútbol Club. Ah, mira, cambió de nombre. Eso también para ir así anotándolo exactamente. A partir de este año ya es Recoleta Fútbol Club. El pase profundo y se viene por derecha el Canario. Está ingresando al área, remate, busca pie al área, se pierde la pelota por línea de costado. Será saque manual por derecha en la zona defensiva, cerca del banderín de córner. Corresponde a la B azulada. Te decía de que Ale Silva tiene que bajar hasta 3/4 de cancha, inclusive hasta la zona de su campo, para poder recibir el balón y darle un poco de claridad al conjunto de Ameliano. En esta mete un pase en profundidad en donde se metía el 17 del conjunto de Recoleta, ganando por el Wilfrido Báez. Wilfrido Báez ganó por el sector derecho en la línea de fondo cuando se metió en el área, metió un remate cruzado, un tipo de buscapié, pero no estaba ningún compañero para aprovechar una muy buena llegada después de lo que fue el gran pase de Ale Silva en profundidad. Primeros 7 minutos del juego, hasta aquí el partido está 0-0 entre Recoleta y Ameliano. Recordamos, primer partido histórico en césped sintético de primera división en el fútbol paraguayo. El pase profundo por derecha y se viene la B azulada. Está el envío centro que prepara, es Isa que lanza el envío que termina cruzando todo el terreno de juego. El segundo palo Martinich la metió al centro del terreno, de vuelta en el área, otro centro buscando la B azulada hacer el primero. La marca de Recoleta en el fondo, no quiere pasar el peligro y ya desvió esa pelota por línea final. Habrá tiro de esquina, corresponde a la B azulada. Todo empezó con el Mudo Valdés en el medio campo, que hizo un gran cambio de frente por el sector derecho, en donde Isa Luna mete un gran centro. En la peinada aparece nuevamente Martinich, que está bastante participativo. Los dos de los ambos costados, tanto derecho como izquierdo, Isa Luna y Martinich, están bastante participativos. Eso hace de que esté sufriendo Recoleta en estos primeros minutos. Habrá tiro de esquina, sector derecho. Saludo grande a Diego Colmán, a la gente que está en sintonía, a todos los que van llegando también en la transmisión, los que están ingresando a la sala y los que están Muralla Ari mirando, obviamente también muchísimas gracias. Se viene la B azulada, sector derecho, y el envío centro buscando el corazón del área. Falcón con los puños, el rebote y la salida de Recoleta.
Recoleta, Blas. Hasta aquí con mucho trabajo Falcón, porque le están metiendo centro de ambos lados y hasta aquí está haciendo todo correctamente el arquero Falcón, porque el conjunto de Ameliano está bastante insistente en los primeros minutos. Por el sector izquierdo ahora la tiene Elvio. Vera con el revés del pie derecho y el pase buscando por el sector izquierdo. En el avance corresponde al conjunto de Ameliano. Ahí va Kevin. Isa Luna que está jugando. Se está conectando, triangulando muy bien. La ve azulada. Está con Elvio. El pase atrás de vuelta al mudo. Diego Valdés que tiene la conexión buscando el centro del terreno de juego. 3/4 de cancha preparando un envío. El pase que no prospera. Fue muy largo. Esa pelota se perdió por línea final y habrá saque de arco que corresponde al conjunto de Recoleta. Se equivocó en esta el conjunto de Ameliano porque era para seguir tocando. La estaban teniendo con muchísima paciencia, pero el número 19, Diego Barreto, intentó un pase en profundidad por derecha, le salió muy larga y se perdió por la línea de fondo. Gracias a todos los amigos quienes están en sintonía a través del YouTube y también en el TikTok. Gracias de corazón a todos, a Papu Barrios también que se va sumando, a darle ahí el tap correspondiente por ahí sumando más gente en nuestra transmisión en vivo, en Vibra Positiva, como ya sabes, mejor vibra que tenemos nosotros, la vibra positiva que nos caracteriza, con Blas Velázquez en los comentarios, Oscar Piquijara quien les relata, el partido está 0-0, ahora Recoleta y una falta sobre Alejandro Silva, donde todo empieza allí en la zona de la frontera del terreno de juego. Tiro libre corresponde al canario. Creo que es la primera vez que el arquero Falcón se anima a sacar un tiro largo, buscando la peinada de algún centro delantero. Le queda a Ale Silva justo en el anillo central en la frontera y vino la falta del Mudo Valdés sobre el capitán Silva. Saludo grande a Diego Colmán. ¿Desde qué zona está Diego siguiéndonos en la transmisión? Ahí se trabó el juego en la salida de él por la ve a su lado y el pase profundo. Se viene Recoleta, el remate buscando otra vez Martínez. El arquero tapó en la última. Llegó el canario con mucho peligro, Blas Velázquez. Definitivamente el que tiene la luz en este equipo es Ale Silva, en la segunda que toca consecutiva. Mete nuevamente un pase en profundidad, tal vez un poquitito fuerte el pase. Tuvo que extremar recursos del jugador del conjunto de Recoleta para meter ese zapatazo. Estuvo bien ubicado Miguel Martínez, que en dos instancias intentó contener, pero estaba un compañero suyo para mandar al córner y vestirse de bombero en la última. Saludos a Richard Barrio, el popular Papu, allí en la zona de San Jorge, con todos los barrios quienes están en sintonía. También a la zona de Loma Puitá, que está también de expectante con nosotros en la transmisión. Gracias a todos los que se van sumando también con nosotros aquí en lo que estamos de la gentileza que tiene la prensa de Recoleta, que nos recibió muy bien también desde el estadio Ricardo Gregor, que oficia de local en un partido histórico, el Recoleta Fútbol Club. Gracias de todo corazón realmente por toda la labor que nos hacen también aquí presentes, como ya ven, van llegando también bocaditos, nosotros la estamos pasando muy bien. Gracias realmente a toda la producción de la prensa, la encargada, la jefa de prensa también Anita, que se acerca aquí a todos los colegas, y estamos al lado de un crack, por ejemplo, también que siempre nos recibe muy bien, como es César Ramón Arévalo Calonga. Realmente digno de destacarlo de la prensa hoy en esta noche histórica, en donde nos sentimos realmente muy bien atendidos, algo que no es demasiada costumbre lastimosamente para la prensa, pero cuando hay tenemos que destacarla. Hoy realmente nos atendieron demasiado bien aquí en el Ricardo Gregor. Estamos a través de Vibra Positiva en el TikTok y también en el YouTube. Como ya sabes, la mejor vibra, la positiva que nosotros tenemos para transmitir todo el fútbol paraguayo, desde la primera categoría hasta la última. Como ya sabes, nosotros aquí modo radio, pero vibrando de la manera más positiva que tenemos, Blas. Ese me tiene gluten. Este entra en tu dieta, Seguimos. Entra en tu dieta. Está saliendo la ve azulada en el fondo. Por el sector derecho, un pelotazo en largo para buscar el avance. El conjunto de la ve azulada que se quiere conectar en ataque como aconteció en el inicio del partido. Por ahora se está quedando un poco más y Recoleta sale a presionar. Está el pelotazo en largo de Falcón. La está bajando Barreto. La tiene la ve azulada ahora buscando el avance. La tiene Barreto en el medio campo. La apertura de juego buscando a Falabella. Sector izquierdo eludiendo, encarando como un volante. Está jugando Falabella. Se conecta con Martínez. El pase con la pierna derecha no prospera por el sector izquierdo. Habrá saque manual, corresponde a Recoleta. Esa Luna que ahora cambió de perfil porque vino a jugar ahora por el sector izquierdo, tal vez para darle un poquitito de ayuda también a un Martínez, que si bien es cierto al comenzar el partido metió dos galopadas, vino Isa Luna, un jugador muy movedizo, el 18 del conjunto de Ameliano. Por el sector izquierdo ahora la ve azulada que se va conectando, la pared que no se construye, ahora sí faltó rebote, pero el rebote favorece de vuelta al conjunto de la ve azulada. Diego el Mudo Valdés con el rebote
través del pie zurdo. El pase después de cabeza favoreció a su humanidad y está prosperando el avance cuando ya responde Recoleta con un pelotazo en largo para salir en el fondo. La va a tener la B azulada. Está saliendo en el fondo el conjunto del Ameliano. Ambos entrenadores muy enérgicos por el lado del Botellón García. Le pide al Mudo Valdés, dale Diego, le grita porque sabe el Botellón que el eje también de este equipo para que todo realmente funcione. Hoy tiene que estar bien el número 5 del conjunto de Ameliano. Estamos en vivo y en directo a través de Vibra Positiva en el TikTok y el YouTube, sector izquierdo. La bicicleta que ya aparece en el juego ahora con el avance intentando allí el muy buen volante central Kevin Isaluna para anotar el nombre. Está teniendo el Mudo Valdés, eludió muy bien de pierna derecha, conectó con la misma pierna para el sector izquierdo y Martínez hacia abajo. La pelota termina pasando y insiste el peligro. Está la B azulada que quiere hacer el primero, el envío centro, Elvio. Oficialmente el primer gol en césped sintético en primera división del fútbol paraguayo. Lo hizo Elvio Vera de cabeza, la colocó sobre la salida de Falcón, el arquero de Reco. El 1-0 para la B azulada. Lo hizo Elvio Vera, Blas Velázquez. Veníamos prácticamente nombrando a 3 hombres en el conjunto de Ameliano y aparecieron cuando tenían que aparecer. El Mudo Valdés abrió por el sector izquierdo donde Martínez aparecía ganando la línea de fondo. Cuando parecía que iba a meter un centro aéreo, le pega al ras del piso, casi un buscapié que va cruzando todo el arco y del sector derecho viene de vuelta el centro del número 16 del conjunto de Ameliano y por el Pablo Aranda y por el segundo palo aparece Elvio Vera, que estaba realmente incisivo, estaba realmente picante y mete un cabezazo sin potencia pero muy bien colocado, prácticamente hace un sombrerito sobre la humanidad de Falcón y de esta manera de gran factura pone el primero aquí en esta noche histórica en el Ricardo Obrero. Por ahora Ameliano 1, Recoleta 0, Piqui. El gol lo hizo Elvio Vera, el 10 del conjunto de Ameliano, que apareció como hombre en ataque. Es chiquitín, pero de cabeza se elevó y la terminó embocando al ángulo superior izquierdo que defiende Falcón. El 1-0 en el partido, Blas. El 1-0 en el partido y sigue atacando, sigue entendiendo Ameliano que es su momento. Repetíamos nosotros de antemano que el Mudo Valdés estaba recibiendo las indicaciones de Humberto y por el lado de Jorge González, que estaba también enérgico a partir del gol. Ahora lo vemos pensativo en el banco de Recoleta con su ayudante David Villalba. El comentario y la opinión de Blas Velázquez en una presentación de Sion Comercial en la ciudad de Limpio, Colonia Juan de Salazar. Estación comercial, electrodoméstico, bazar, ferretería, todo eso en un solo lugar con Sion Comercial. Se viene Recoleta, sector derecho. Ahora el avance del conjunto canario es por el sector derecho donde se construye la acción de juego y el avance del conjunto canario que está oficiando de local en su escenario que comparte con el Independiente de Campo Grande de la división intermedia, pero Recoleta oficiando así el primer partido histórico. Recordamos y rememoramos esto realmente porque para nosotros que nos pone la piel de pollo, para mí en este caso, como ya saben, ya estamos aquí realmente muy pero muy agradecidos con toda la gente que se suma con nosotros y la gran labor que esto realmente es gracias a todos ustedes que hacen posible que nosotros estén presentes. El saque manual por derecha corresponde al canario. La defensa actuando muy bien allí de Falabella. Estamos a través del YouTube de Vibra Positiva. La gente que se conecta también en el YouTube, muchísimas gracias. A todos los que están en Vibra Positiva en el TikTok, muchísimas gracias también. Saludos para Alberto Cuevas. Ahí el que está al lado tuyo es su vecino, dice. Estamos nosotros... Gran Grindy, ídolo. Alberto Cuevas, un abrazo. Estamos desde la zona del Loma Puital, la gente que está en sintonía con nosotros, Blas, los amigos en Ceballos Juez, también en Limpio, Mariano Roque Alonso, la gente que la pasa muy bien, como ya saben, con la vibra que nosotros transmitimos, la más positiva del mundo. Martínez es el que está reclamando absolutamente todo, Piqui, porque hace un rato reclamó un lateral a favor del conjunto de Ameliano y a día de Vivar lo condicionó prácticamente porque creo que en la anterior puede venir una amarilla. Lo mismo pasó con Elvio, ¿verdad? Cuidado. Se viene el pase con el revés del pie derecho de Elvio y habilitando por izquierda y está Isa Luna y la bicicleta se metió al área, estaba amagando el envío, busca pie, ingresaba al área, la marca que sale
musicales del conjunto de Recoleta, organizando la salida Alejandro Silva, que está todo rojo Alejandro Silva, Blas. Sí, lo que pasa es que está haciendo un sacrificio enorme Alejandro Silva porque tiene que retroceder varios metros para darle claridad a un equipo que hasta ahora no está encontrando su juego, un equipo que nos tiene acostumbrado a cierto nivel, pero hoy está siendo superado realmente por el conjunto de Ameliano. El resultado está bien. Vos sabés que en la anterior, cuando desbordaba Isa Luna, es la primera vez que solamente había 2 hombres de Ameliano dentro del área y 5 de Recoleta, tomándose todos los recaudos el conjunto de Recoleta para defender, y ya no va tanto tampoco el conjunto de Ameliano. Les saludo a toda la gente que está en el YouTube, gracias de todo corazón. También está la posibilidad de estar dentro de la sala en el TikTok. Se viene el rebote que favorece a Ameliano, remate que termina tapando Falcón. El rebote favorece a Elvio, pero ya está anulada la acción en la última. Le pegó de pierna derecha, creo que fue Barreto, si no me equivoco, en la última. O fue Isaluna de vuelta. Está incisivo. ¿Cómo está cayendo la luna también en la noche aquí desde Campo Grande, Blas? Realmente, ¿cómo llamarle la hija de Montaner? Ahí Isa Luna. No, Eva Luna, Eva Luna. Está saliendo, estamos también con la cultura musical de Blas Velázquez. Gracias a todos los amigos quienes la vibran también de la misma forma. Ahí estaba diciendo Mati Roja, está enojado, parece casi nave, estaba diciendo Mati Roja. Saludo grande a nuestro gran usuario, también amigo en el TikTok. Gracias a todos los que están en sintonía. Está jugando en el medio campo y el pase pinchado de Alejandro Silva, salió Martínez. Durísima entrada sobre Martínez, Blas, en la última. Creo que fue Ruiz Díaz. No, vino del sector izquierdo a cometer esa entrada fuerte, el número 33 puede ser el conjunto de Recoleta, o 37. Lo cierto y lo concreto es que un gran pase a espalda de Falabella. Aldo González, 33. Ok, Aldo González. Gran pase de Ale Silva desde el medio campo a espaldas de Falabella cuando se iba metiendo. Atento estaba Martínez, porque si no hacía esa salida realmente se le venía también la noche y probablemente estaríamos gritando el empate. Gran pase de Ale Silva, pero atento a Miguel Martínez, quien después, tras el rechazo, recibe una falta del jugador de Ameliano, que hasta aquí no está siendo amonestado. Vamos a coordinar también el cambio ya de resultado, Blas, porque lo está ganando el conjunto de Ameliano 1-0 en su visita a Recoleta. Ahora es Ale Silva, está recibiendo indicaciones de González, el técnico del conjunto de Recoleta. Se acercó hasta el banco, está bebiendo mucha agua Ale Silva y está recibiendo las indicaciones. Una vez que no se están conectando con los hombres de arriba, Ale Silva, me da la sensación de que falta un poco de entendimiento para que puedan llevar un poco más de peligro al arco defendido por Miguel Martínez, que sigue siendo atendido en el conjunto de Ameliano. Gracias a todos los amigos quienes están en sintonía. Aprovechamos la pausa también para vender. Sion Comercial en la ciudad de Limpio, donde encontrar absolutamente todo en un solo lugar. Es en Sion Comercial, a metros nada más del Club 1 de Mayo. Podés encontrar bazar, ferretería, regalos, artículos de farmacia, ramos generales, helados, activaciones, inmuebles, electrodomésticos, todo lo que busques lo tenés en Sion Comercial. 0984 90 90 18. Ahí estamos a través de Vibra Positiva en el TikTok, también en el YouTube. Como ya sabés, la mejor vibra, la que nos caracteriza, la positiva. Está saliendo ahora Martínez ya con un pelotazo en largo buscando el avance de Ameliano, que está ganando el partido 1-0. En estos primeros 21 minutos ya de juego se traba la pelota en el medio campo, muy adolorido. Lo escuchamos ahí. Vos sabés al que jugador de Recoleta que quedó sentido en la última acción es José Espínola, Blas. José Espínola está sentido porque Falabella fue a la cacería. Recordemos que él es stopper por izquierda que está teniendo el conjunto de Ameliano en este partido, y salió a la cacería porque en 3/4 de cancha, queriendo ir a cortar el avance del conjunto de Recoleta, metió 2 guarañazos realmente Falabella en la pelota dividida. La peor parte se llevó el número 6 de Recoleta, quien está tendido en el piso. Todos los compañeros y también sus colegas del conjunto de Ameliano le están haciendo el corralito ahí. Alex Silva le dice a Martínez que se deje de joder, de que no pasó absolutamente nada, que se levante y juegue. Pero lo cierto y lo concreto es que Falabella fue a buscar el balón, pero lo que encontró fue los tobillos de los jugadores de Recoleta. Vos sabés que el arquero Falcón Blas realmente tiene una facha tremenda. Es el espigado arquero que tiene el conjunto del Canario. Ahí el saludo después Hoy con Martínez. de Hoy todo de verde. Tremenda facha realmente del arquero de Recoleta, que normalmente parece un jugador de la NBA. Esto se va a reanudar en instantes más. Está el juego parado. ¿Te gusta ese Sí, me gusta. Sí, le vamos a aplicar en cualquier momento. Sí, para salir ahí a recorrer, por ejemplo, me imagino ahí para meter facha por Ceballos, obviamente, así por el barrio. Ahí. Ahí nomás en la plaza, un terecito, acompañado ahí
de la familia, las niñas. Saludos grandes a todas las personas que están en sintonía con nosotros, vibrando con lo que es el fútbol de primera división. Hoy un partido histórico realmente donde nosotros la estamos pasando muy bien, Blas Velázquez. La estamos pasando bien. Ahora el que se acercó al banco es Lucas González. Realmente no están entendiendo. Se va al VAR el juez Díaz de Vivar. Se va al VAR. Cuidado. Pero no al VAR que ya saben. Díaz de Vivar está revisando el VAR porque justamente Falabella me parece que metió un poco alta la plancha. Nosotros no tenemos obviamente la repetición aquí desde donde estamos, pero lo pudimos ver en vivo y en directo. Obviamente a mí me da la sensación de que es para revisar, pero no sé si para expulsar. Saludo al gran número 9 que tiene el barrio San Ramón de La Frontera. Ceballos, pues Mariano Roque Alonso, a Nelson Escobar que está en sintonía. Cuando estamos viendo el cartón rojo que apareció para el muy buen central que estaba haciendo un gran partido, Falabella, que quedó helado ahí en la frontera de terreno sobre la raya. Se fue expulsado Falabella, Blas Velázquez. Yo te decía, salió de su guarida y fue a cazar, porque realmente dejó un gran espacio en el fondo y tuvo que hacer cometer esa falta. No sé si hasta ese punto de peligroso, pero tenía que cortar realmente porque se venía Espínola, quien ya si se escapaba pudo haber aprovechado el espacio que dejaba Falabella. No tenemos nosotros la repetición, no podemos realmente opinar sobre lo que ocurrió, pero lo cierto y lo concreto es que rápidamente, si bien es cierto, está ganando nuevamente a Emiliano, le pasa esto de los expulsados en los primeros tiempos. Recordemos que hoy no está Salas Zamudio, el número 7, Alejandro, el número 7 del conjunto de Emiliano, delantero, que el otro día frente al Cerro Porteño en la Fortaleza, donde también estuvo vibra positiva, fue expulsado también en el primer tiempo y Recoleta perdía ante Cerro Porteño. Hoy ganando 1-0 frente a un Recoleta que realmente suele jugar bien, pero hasta aquí no pudo realizar su juego. Ahora tiene la posibilidad con un hombre más de tratar de dar vuelta a la historia, o por lo menos jugar un poco más tranquilo y tener un poco de paciencia hasta llegar al empate. Excelente transmisión, decía mi gran amigo Nelson Escobar, el número 9 que tiene ahí San Ramón en la frontera de Ceballos, Cuey, Mariano Roque Alonso. Gracias a los amigos que están en sintonía. El usuario J.G dice, Sembo Barea, el bocadito ahí, dice, y ya les digo, sin realmente, gluten. Sin gluten. De mi dieta, se fue, problema con él. Se fue al carajo la dieta. La pelota en el medio campo ahora, Recoleta con Espínola, jugando a Luis Cardoso, se reanudó la acción, se fue expulsado Lucas Falabella, Blas Velázquez. Hoy tenemos suerte con el humo. Ahora se le ocurrió a los vecinos acá en la zona de Ricardo Obrero, donde están las cabinas de prensa, a quemar su basura. Le agradecemos a todos los que están ahí. Yo creo que están quemando todo el fuego artificial ahí que se preparó en la ruta. ¿No es así, crack? Están quemando la madera. Ah, bueno, y nos viene, sí, están preparando la leña correspondiente. Con el colega también, César, que siempre nos acompaña, nos apoya por sobre todo. Nos ayuda, un gran tipo, crack. El crack, como bien lo dice su eslogan, César Ramón Arévalos Calonga. Está saliendo el conjunto de Recoleta en el fondo ahora con Falcón, el control orientado y la salida limpiando camino Luis Cardoso, que parece que está como aquel 2011 por ahí en Cerro Porteño, Blas. Luis Cardoso, que en una ocasión le mete un pechazo a Elvio Vera, pero recuerdo que también Vera tuvo el encontronazo con Velázquez el otro día. Le está tocando bailar con los más guapos realmente a Vera, pero en serio también es picante él no se achica, no se agacha. Entonces la única manera parece que es de hacerle sentir un poquitito a Vera cada vez que intenta ser ofensivo en el conjunto de Emiliano con la 10. Está con todo realmente. Espectacular. Incluso creo que gasolina para que siga prendiendo y quemando todo. Realmente esto nos afecta muchísimo por lo que es la salud misma, la que se está recuperando después de todo, la laringitis que lo acogió y lo tuvo ahí a mal traer mucho tiempo a nuestro amigo Blas Velázquez. Tremenda humareda, aquí no se puede, los amigos se van yendo, también los colegas, incluso los que están haciendo el trabajo periodístico también de Tigo Sports, y no sé si en algún momento ya nos está agarrando a nosotros también estos Blas, así que y a poquito parece que vamos a tener imposible esto, Blas. Es imposible realmente. Imposible. Estamos qué locura será. Visibilidad también, lastimosamente están. Qué triste es esto. Realmente sí. La gente, los vecinos que hicieron todo esto realmente, ¿por qué quieren descomponer una fiesta tan linda del fútbol? Más allá del juego artificial, sí, que incluso se vino antes en lo previo, pero está costando incluso a la voz todo esto. Sí. Vamos a meterle un poco de tereré, parece. Sí, vamos a esperar un poco. Aquí de los que están haciendo su trabajo para la televisación también tuvieron que dejar sus puestos de trabajo
abajo, lastimosamente. Es imposible, así. Ahora Qué locura. Acá de Tigo va a estar, parece, está tomando agua. Sí, estaba mostrando también lo que hicieron, porque es imposible. Se paró incluso el partido, obvio, porque todo esto están quemando madera prácticamente de atrás del estadio. Incluso paró el juego. Qué triste realmente. Hay asistencia de la policía en lo que son las calles adyacentes hacia detrás mismo de las graderías de la cancha de Independiente, en paralelo a lo que es la autopista, para pintarle un poco a la gente. Ahí Diego dice, ¿qué pasó en la TV? Estoy viendo mucho humo, sí. Sí, demasiado humo. Creo que los vecinos, no sé si enfadados por lo que fue la previa, en donde realmente hubo un tiempo demasiado prolongado de fuegos artificiales, realmente en una zona muy residencial, era realmente de esperarse alguna reacción, y aparentemente los vecinos son los que están quemando todo tipo de cosas acá detrás nuestro. Lastimosamente esto ya de a poco se va dilucidando, pero pudieron por lo menos meterle un poco de agua ahí con baldes, me imagino la gente también que está trabajando. La Policía Nacional para hacer su trabajo. Qué triste realmente. Bueno, dice el usuario aquí, JG, luego los ciudadanos criticamos a las autoridades, somos una vergüenza. Sí, totalmente. Es triste, pero bueno, hay gente realmente que no sabe lo que es disfrutar del fútbol, que es para nosotros la vida misma. Se viene el tiro libre de Alejandro Silva, intentando el ataque del conjunto de Recoleta, que está perdiendo de local ante Ameliano, aquí en el escenario de césped sintético, primera vez en el fútbol paraguayo. Otro centro buscando el área, Recoleta que está en ataque ahora, el rebote que favorece un remate, antes que pique esa pelota, terminó tapando el arquero Martínez. A ver, salida ahora que corresponde a la azulada. Después de varios intentos con centros sucesivos de Ale del sector derecho, tras un rechazo, aparece el lateral izquierdo del conjunto de Recoleta, que de sobrepique le mete un muy buen zapatazo que casi pica enfrente de Martínez, pero está muy seguro el arquero de Ameliano. Ameliano que obviamente retrasa absolutamente todas sus líneas, dejando únicamente a Vera con la número 10 en ofensiva. Ahora respira un poco, después de lo que fue el humo también, respira un poco el conjunto de Ameliano y mete algunos jugadores en ofensiva. Sí, estamos disfrutando de un rico tereré. Ahí al usuario que va preguntando también, Herrera Pirá, dice el popular Herrera Pirá, que está ahí en el usuario que está en el TikTok también. Estamos así con el popular tereré de nuestra dulce tierra guaraní, siempre acompaña y es infalible. Está por el sector izquierdo ahora la salida de Recoleta, la presión es buena. Allí por el sector derecho de Elías Roda, el muy buen lateral derecho que tiene también Ameliano. Ya se reanuda la acción, la pelota en el medio campo. Está jugando ahora Espínola, que se repuso luego de la dura entrada que recibió de Falabella y se fue expulsado. El zaguero central de Ameliano, que otra vez en el primer tiempo quedó sin un jugador, Blas, como fue anteriormente ante Cerro Porteño. Parece ser la temática en el conjunto de Ameliano, lastimosamente para Humberto García. Habló porque... Aguantame Blas, que se viene por derecha ahora, el sombrerito que prospera, y está el avance de Recoleta para hacer el gol del empate. La marca encima en el área, pasó de todo en la última zona, allí en el área chica, se terminó adueñando del balón a Martínez, el arquero de la Vía Azulada, que está organizando la salida para el conjunto Ameliano. Sabes que me dio la sensación de que pudo haber sido mano también, porque Rodas, el número 2, Elías Rodas, el zaguero central por derecha del conjunto de Ameliano, en su afán de querer defender su zona o el arco, me pareció que le pudo haber pegado por la mano. Cuidado. Ahí va Wilfrido, el envío centro, se conecta Recoleta en el área, la marca encima, llegó de Martínez, el arquero de la Vía Azulada, que rápidamente buscando a Isa Luna, está por el sector derecho, impone el físico queriendo ganar en el hombro a hombro. El que ganó es el de Recoleta en la última, el jugador Julio Domínguez, está jugando atrás con Falcón, de vuelta a la salida con Lucas Romero, el muy buen volante central espigado también que tiene Recoleta, se está conectando con Alejandro Silva, se viene la salida del conjunto de Recoleta ahora y el avance con Espínola, se conecta por derecha buscando la pelota ahora por el sector derecho y el pase atrás, está saliendo Recoleta, la tiene Romero, está jugando con Silva, no se apura Recoleta, está perdiendo 1-0 ante Ameliano. Sí, está manejando como siempre la batuta de Silva, porque es él el que baja nuevamente hasta el medio campo, la salida, por cuidado, hay se viene un pelotazo en largo ahora por derecha, el control es bueno, ahí está otro centro al área buscando Recoleta, de vuelta el envío que no prospera, ya se anula la acción, dice el juez, tiro libre defensivo, corresponde a Ameliano. No le está gustando a la gente de Recoleta el arbitraje de Mario Díaz de Vivar, porque en cada cortita realmente la está cobrando todas a favor de Ameliano, a excepción de aquella expulsión realmente en donde nosotros desde aquí ya habíamos visto de que fue fuerte la entrada y le costó la expulsión a Falabella. De repente pierden la paciencia por sobre todo los centrales. Bueno, ahora vino el camión. Ahora hay un camión allí. Si bien escucha
escuchan de repente. Bueno, vamos a saludar aquí a la gente. Espectacular placito, dice Ale991. Demetrio dice que tal el humo, realmente está costando bastante la transmisión de esta forma porque nos tragamos todo el humo. Aclaramos, es el coche de los bomberos. El coche de los bomberos entonces, que vino a hacer la labor aquí también. Se viene el avance de Ameliano, no se pierde en la nada. Y Saluna de vuelta que está picante e incisivo, se metió más de punta en este último tramo del partido. Si bien es sacrificado el trabajo del conjunto de Ameliano, hasta aquí es el que más claridad está teniendo realmente, porque con un hombre menos mete por el sector izquierdo a ver a que tira al centro y nuevamente Isa Luna que llega a conectar el balón. Le faltó un poco de potencia y dirección, pero llegó nuevamente Ameliano que juega con 10. El saludo grande a la Universidad Privada del Guairá, filial en Limpio, que ya organiza la siguiente convocatoria para lo que será el próximo semestre del año. A inscribirse ya nomás en la Universidad Privada del Guairá, filial Limpio. Gracias a todos los que están en sintonía con nosotros siguiendo la transmisión. Lo estás vibrando de forma muy positiva, como ya sabes, a través de nuestro TikTok y el YouTube, donde la gente se va conectando también con nosotros. Gracias de todo corazón por hacer posible esto. Es realmente muy satisfactorio recibir la buena onda, la buena energía, la vibra positiva, obviamente, de la gente que está también en sintonía. Allí dice el usuario Daniel, espectacular equipazo de transmisión. Gracias a todos los que están en sintonía con nosotros. Realmente un placer y un privilegio poder compartir con todos ustedes este día histórico para el fútbol paraguayo, donde está cayendo en su localidad Recoleta ante Ameliano 1-0 Blas Velázquez. Vos sabés que Recoleta está confundiendo la agresividad con fuerza, porque las veces que va a presionar comete faltas que realmente pueden tranquilamente no cometer. Entonces en ese caso le da cierta tranquilidad también al conjunto de Ameliano, que de esa manera respira y saca la línea del fondo. La pelota por el sector izquierdo y se viene Recoleta. Ahora la conducción de balón, llegó una patadita. Allí fue pelota y pierna en la última. El zaguero central que tiene el conjunto es Marcos, el 36 del conjunto de Ameliano, Matías León, que terminó dando un poquitito de pelota y pierna en la última. Sí, en esta sí se fue un poco de mambo, como se diría ahora, porque la jugada estaba en 3/4 de cancha. Si bien es cierto, le estaba a punto de driblear el jugador del conjunto de Recoleta, el lateral izquierdo de Recoleta, pero no había, parece, necesidad de meter una tremenda patada como esa y ganarse la amarilla. Centro que va a venir del sector izquierdo, lo va a hacer un derecho, el capitán con la 10, Ale Silva. Ahí va Silva y el envío centro buscando al área, la pelota de cabeza, insiste el peligro, está Recoleta en ataque queriendo empatar el partido. La marca en la zona defensiva allí para rechazar ese envío de vuelta. Era Pablo en la última, sí, el que estaba Aranda actuando muy bien. Zona defensiva de Ameliano, habrá salida, se anuló la acción, tiro libre, defensivo corresponde a la azulada. Vos sabés que por muy poco le sale la jugada preparada a Recoleta, porque el centro vino bombeado al segundo palo después del punto del penal, y ahí Luis Cardoso fue el que la bajó al segundo palo, pero la metió cruzada, pero justo estaban varios del conjunto de Ameliano ahí para aplacar este incendio también dentro de la cancha. Tenemos afuera, tenemos adentro. Realmente, Blas, a mí me está costando bastante y conste que realmente estamos ahí siempre, pero aquí el humo es fatal, realmente lo que se está viviendo desde afuera, pero igual vamos a seguir de pie, obviamente como corresponde. Aquí estamos en el partido que por ahora Ameliano le está ganando en su visita a Recoleta 1-0, día histórico, primer partido en césped sintético de primera división en el fútbol paraguayo. El 26 de julio tenés la fiesta de la asociación de alumnos del Colegio San Agustín con los cachorros de la línea 3, 40.000 las entradas anticipadas, ya te vale un chop, así que andar llegando a partir de las 8 de la noche en esta tremenda farra que va a tener la asociación de alumnos del Colegio San Agustín en el local de Festiva en Roque Alonso. También agradecer a señor Vape, que también se suma con la familia de Vibra Positiva, a todos los amigos que se están en sintonía. No es esto realmente, parece que el señor Vape mandó todo aquí. Es realmente un placer y un privilegio poder compartir con toda la familia que se va creciendo también con los auspicios que nos están proveyendo, obviamente, para poder seguir de pie aquí nosotros desde el estadio Ricardo Gregor. Tiro libre para Ameliano, ahí le va a traer la pelota Elvio Vera y el centro buscando el corazón del área. La marca allí en la zona defensiva de Lucas Romero, va saliendo, está Wilfrido ahora y el avance, conexión por derecha buscando Alejandro Silva, el capitán, y el 10, el pase profundo que no prospera, va a cortar esa acción Miguel Martínez, haciendo una pausa también en este partido. Gracias a todos los que están en sintonía con nosotros, Blas. Después de un gran centro de Ameliano, la saca de fondo del conjunto de Recoleta, número 11 en el
conjunto de Recoleta que tuvo de contragolpe, ni el pase fue con ventaja, ni el control de Ale Silva ayudó, se perdió en la nada el intento de contragolpe del conjunto canario. Saludos a Escobar Fer, gran delantero del Club Juventud, también que está en sintonía con nosotros. Da gusto cuando gente del fútbol también que nos sigue y nos escucha hablar. Aquí nosotros del Ricardo Gregor, donde Recoleta está cayendo de local ante Ameliano. El pase profundo de Alejandro Silva buscando por derecha y el hombro a hombro ganando Willy con falta, dice el juez. Habrá tiro libre defensivo por izquierda, corresponde a la Alba Azulada. Vos sabés que me quedó la duda, Piqui, porque me pareció que fue con el hombro. Si bien es cierto, el 17 del conjunto de Recoleta lo midió primero a Martinich y tras el bote de la pelota le mete toda la carrocería y lo deja tendido al capitán del conjunto de Ameliano. De Vivar, como siempre en todas las cortitas, le dio la falta al conjunto de Ameliano. Metele un chiqui porque cuesta. Está la salida ahora que corre la Azulada con Miguel Martínez, el arquero, para ejecutar el envío. Tiro libre, 3/4 de cancha en su territorio. Ya el buscando Elvio, ganó Lucas Romero, después Espínola de pierna derecha se conecta ahora con el pecho intentando allí en esa acción el muy y está saliendo por el sector izquierdo y se viene el avance del conjunto de Recoleta ahora por el sector izquierdo, donde la va a tener ahora un poco el conjunto canario con Lucas Romero haciendo la pausa buscando a Luis Cardoso que hace el control orientado, eludió, ya encaró y va sumándose al ataque ahora de vuelta Lucas Romero y el pase que casi pegan del juez, la apertura de juego por izquierda, el envío centro de pierna derecha, la marca en la zona defensiva allí de la salida con Rodas de vuelta, está conectándose a Ameliano y un pelotazo profundo por izquierda, la marca de Luis Cardoso, ganó por pícaro, por picante y está Elvio, se introduce al área, está Elvio Vera ingresando al área, la marca encima de Luis Cardoso, habrá tiro de esquina, sector izquierdo, corresponde al conjunto Ameliano. Vos sabés que en un intento más con paciencia se iba a Recoleta, pero le quedó un poco larga a Espínola, de virla el balón Isa Luna, que de memoria mete un pelotazo por el sector izquierdo, en donde la lucha entre Luis Cardoso y Elvio Vera es realmente para aplaudirlo de Vera, porque le gana la posición a Cardoso, llega a la línea de fondo, pero el zaguero con toda su experiencia le pone la carrocería, consigue un córner, el chiquitín número 10 de Ameliano. Córner iPhone Cell del partido, será por el sector izquierdo, ahí va Elvio Vera y el envío centro al primer palo de cabeza, después al segundo, el rebote que favorece en el despeje defensivo allí de Julio Domínguez, la pelota se perdió por el costado derecho en el ataque de la Vía Azulada, habrá lateral en ataque que corresponde al conjunto de Ameliano. Muy buen córner de Vera nuevamente en este del sector izquierdo, mete el centro de derecha en el primer palo, en donde uno de los zagueros centrales, el 26 del conjunto de Ameliano, Julio González, mete una peinada y por muy poco el otro central cierra en el segundo Rodas. Se terminó en un lateral ofensivo para Ameliano. Saludos a Jesús Mercado que está preguntando, ¿será que empata Recoleta? Saludos grande a la gente que está en sintonía con nosotros desde cualquier rincón del país, a ver el reporte de audiencia, desde qué sector del país o del mundo están en sintonía con nosotros, a través del YouTube y también del TikTok. Gracias a todos los que están ahí vibrando de manera muy positiva. ¿Qué pasó en el partido, Blas? Está queriendo picarse en aquel sector porque tras un lateral para Recoleta el jugador de Ameliano no quiso dar el balón, fue empujado por los carteles, el famoso tejido le metieron ahí al jugador de Ameliano, ya después cuando se levantaba nuevamente fue ahí, recibió la amarilla, me pareció que es Isa Luna, recibe la amarilla Isa Luna, quedaron los carteles tendidos por aquel sector. Lo cierto y lo concreto es que esto va a recomenzar con un lateral para el conjunto de Recoleta. Escaramuza. Lo que tiene que haber siempre y cuando no pase a mayores en el fútbol. La salida de Lucas Romero con un pelotazo en largo buscando por el sector derecho. El anticipo ahora Martinich conectándose con Elvio que hace un pase buscando a Isa Luna. Control orientado de taco y sí salía esa de Isa Luna. Realmente iba a ser fantástico. Terminó cayendo el volante ofensivo atacando en este tramo del partido. Está saliendo Recoleta ahora por el sector izquierdo. Se va conectando el canario y va construyendo el juego. Es por el sector izquierdo y el pase que prospera en el avance por izquierda. Se va a perder el balón hacia un costado del terreno. Ya se reanuda la acción de forma lateral. Recoleta buscando hacer el gol del empate, Blas. Está apurado Recoleta, está nervioso. Algunos jugadores no pueden pararla, pican larga. De repente ya hay que tirar el centro, no lo hacen. Retroceden sin sentido. O sea, está un poco nervioso, apurado, sin las ideas claras el conjunto de Recoleta. Ya me sin embargo
tiene, crea zozobra ante la defensa del conjunto de Recoleta. Está esperando ahora el juego Recoleta, buscando el avance. Saludo grande a Libertad 96, me dice Pedro Garay. Faltás vos, nomás pique y no invitaron, después caigo. Está el saludo grande a todos los amigos de Libertad 96 que metieron un torneo en el Lexa Inferiores, fue la gran mentira. Saludo grande a los amigos igual que están ahí en sintonía con nosotros. Gracias de todo corazón. Para que sepan nada más que también hice escuela de fútbol ahí en Libertad. Está la falta ahora que corresponde a Meliano, se cortó el juego, Romero salió a cortar, el despegado jugador que tiene Recoleta ya se vistió de canario también con el cartón de amonestación. Vos sabés que fue una dividida en donde si realmente no llegaba a cometer la falta y se iba Isa Luna, ya estaba picando nuevamente Vera por el sector izquierdo y tenía mucho panorama y mucha claridad, tuvo que cortarlo de esa manera el excelente zaguero central que en esta perdió en la dividida y se come también la amarilla. Rápidamente Martinich, el capitán, fue a reclamar a Díaz de Vivar una vez que ocurrió esa jugada y le hizo caso el árbitro, dándole, pintándolo de amarillo hasta si le hiciera falta al jugador canario, en este caso Romero, se lleva también la tarjeta. Está sentido el jugador de Ameliano que quiere asistencia para que se reanude la acción, es Isa Luna. Me gusta el apellido. Cayó la luna también aquí, ¿no? Y a mí me gusta escuchar Nueva Luna, ¿no? Saludos grande a Tobías Favero, que es un gran fanático también de la Nueva Luna. Qué gran jugador Toby Favero. Ahí en la zona de Acerrina, ahí los muchachos que están en sintonía del popular barrio también en Loma Puita. El saludo grande, a un grande también a todos los que nos van siguiendo. Gracias a Raúl, también los nuevos seguidores. Gracias a todos los que se van sumando. A ver si sumamos y llegamos a los 4000 en likes, muchachos. Hablando de Acerrín, un saludo grande a la momia Ayala, a Oki Ramos y al Chori Mongelos. Tres grandes amigos que nos dio el Lexa, de la zona también de Acerrín, ahora que me acuerdo. Si para ahí me olvidé alguna, ni de celoso, es lo que pasa. Termites, eliminación y control de todo tipo de alimañas con Termites, no hay más plagas, llegó Termites que es la solución. Habrá pelota parada, corresponde a la B azulada. En la salida del fondo ahora con un pelotazo en largo buscando el avance en sector izquierdo. Ahí de cabeza Elvio, está rechazando esa pelota de vuelta Lucas. El control del mudo que sabe y juega atrás desde el territorio de Recoleta a su arquero Martínez. Ya el último tramo que le queda al partido, tiempo cumplido, Blas, del reglamentario. Tiempo cumplido el reglamentario y se adicionaron 6 para lo que queda de este primer tiempo. Tenemos 6 minutos a partir de estos 45 ya cumplidos. Estamos encima de los 45 minutos, se van a jugar 6 minutos más del tiempo que se añadió. El tiempo de adición está saliendo Recoleta ahora con Lucas Romero de pierna derecha en la apertura de juego sector izquierdo. Se viene el avance del conjunto canario del Codini, que apareció ahí, el codito que metió allí en esa zona. Era Julio González, si no me equivoco, Blas, o era el 36 Ameliano. Matías León. Matías León que arañó mal no recuerdo, ya está condicionado, creo, me acuerdo que en aquel sector ya había una patada abajo, ¿recordás? Por aquel sector izquierdo. Sí, señor. Creo que en esta se salva un poco porque metió peligrosamente un manotazo en el rostro. Gracias a todos los que están también a través del YouTube de Vibra Positiva y en el TikTok se viene el envío buscando en la área y está Recoleta queriendo empatar antes que finalice este primer tiempo. Rechazando muy bien en la zona defensiva de vuelta. Era Aranda, está sumándose por el sector izquierdo ahora el capitán Martinich buscando con Elvio. Vera que sabe jugar en este cepe, ya lo estamos viendo, que le sienta muy bien al 10 del conjunto de Ameliano. El pase atrás ahora en la salida de Recoleta, todo empieza con el arquero Falcón. Fíjate hasta dónde tuvo que bajar Alex Silva para tratar de tener claridad. Él es uno de los centrales, nos encantaría mostrarles, bueno, aquellos que nos están viendo por televisión se habrán dado cuenta del sacrificio que está haciendo Alex Silva. Es el único que está teniendo tranquilidad y cerebro en el conjunto de Recoleta. La pelota por el sector izquierdo en el avance que corresponde al canario, está ingresando allí en la punta izquierda del avance, la marca encima, que llega por el sector derecho defensivo de la B azulada, habrá saque lateral, sector izquierdo cerca del banderín de córner, corresponde al conjunto de Recoleta. Para pintar un poco lo que es el partido de ambos equipos, Recoleta está minado de velocistas y Ameliano está minado de pensantes. Me gusta, realmente por ahí viene la mano en este primer tiempo. Está jugando calmado Ameliano, pensando bien todo lo que va a hacer, pero fíjate, un pelotazo por aquel sector. Recoleta, sentido, falta. Incluso parece que Recoleta está oficiando de visita en este escenario y ellos son los que entrenan normalmente, ¿no? Pero por lo que estamos notando en el juego, sí, porque están lanzando más por arriba y el conjunto de Ameliano sí intenta mucho más construir desde abajo. Realmente Ameliano técnicamente está siendo superior, porque ante las dificultades que de repente puede tener el acostumbramiento a la pista sintética, vemos a un conjunto de Ameliano bien asentado, que realmente en cada control, en cada pique, en cada lanzamiento, en cada cambio de frente, prácticamente no se equivocó
el conjunto de Humberto García en esta primera etapa. Saludos a Oscar Lescano, dice saludos, éxito, muchísimas gracias a todos los que están en sintonía con nosotros también. Gracias de corazón a todos los amigos quienes se suman también en esta travesía que tenemos como medio de comunicación. El control con el muslo es de Silva, el pase con la pierna derecha ahora y el juego por el sector derecho y está avanzando ahora el conjunto de Recoleta, se conecta con Espínola. Está el pase profundo por el sector derecho, la marca de Elvio que también bajó a colaborar. Habrá saque lateral en ofensiva, corresponde al Canario. Hablábamos el otro día en la cancha de Libertad sobre el funcionamiento. Cuidado. Se viene el saque lateral, pero pegó en la mano en el ataque la última, donde no pasó nada, dice el juez, de cabeza después para rechazar González. El zaguero central seguro está jugando en el fondo defensivo de Ameliano. Está por izquierda ahora la pelota que corresponde a Recoleta. Todo empieza por el sector izquierdo de vuelta, intentando allí Lucas González y el pase buscando con Luis Cardoso. Está Cardoso buscando ahora con Lucas Romero que se conecta de vuelta con Luis Cardoso y la apertura de juego buscando con Baez. Wilfrido y el pase buscando al área. Terminó rebotando la cabeza de Palomita y reclaman falta. A ver qué pasó en la última, Blas. Vos sabés que tranquilamente se puede revisar esta jugada, Piqui, porque vino el centro del sector derecho en el conjunto de Recoleta. Parece que la peina uno de los delanteros que estaba metido en esa zona del punto penal. Y en el segundo palo aparece otro jugador de Recoleta. Punto de pellizcar esa pelota y meterle un cabezazo. Aparece una pierna salvadora del central quien la manda al córner. Pero me parece que en su afán de querer rechazar también hubo un contacto con el rostro del jugador de Recoleta. Parando el córner está la sanidad del campo de juego, pero me parece que antes de venir para la situación que ayer juego de la pelota también con la León de la pierna. Saludos a Monjes, dice saludos de Luque, gracias a la gente y la audiencia que está desde cualquier rincón del país. Luque más partido ayer, el resultado luqueño en su visita a La Olla, un empate que sirve, empate con un punto que lo deja en la cima del campeonato todavía al equipo del Emperador. Están 82 personas mirando Muralla Ari el partido, Blas. A nosotros nos están mirando, nos están escuchando. Sí, totalmente. Da más gusto luego mirar Muralla Ari a veces los partidos, ¿no? Nosotros también estamos en Muralla Ari, lento, ¿verdad? Esa onda, aquí pasó de todo realmente cerca de ya la calle y realmente hoy sí fue un día histórico. Se va a reanudar la acción en instantes más cuando se ponga de pie de vuelta el jugador canario que está sentido. Está sentido, pues. Creo que es el Lucas González, si no me equivoco. Bueno. El 11. No es Lucas. El que se va reponiendo ya, si no me equivoco, es, podría ser Coronel, creo, Blas. Bueno, se va a reanudar la acción. Vamos a ver. Tiro libre. No pude dilucidar desde aquí la numeración. Son todos 4 o 5 chiquititos, tiene el conjunto de Recoleta con diferentes numeraciones, obviamente con diferentes nombres, pero desde nuestro sector no pudimos ver. Se van a agregar seguramente algún que otro minuto más luego de que está pausando el juez de línea, el cuarto justamente. La presión es por el sector izquierdo en la salida de Recoleta. Era Ameliano que fue a presionar allí en la última con Aranda. Saque lateral por derecha, corresponde al conjunto canario. Ya jugó Blas, el jugador Medina que se conecta de vuelta, buscando la vía azulada, presionar muy bien con Diego El Mudo Valdés. El control de Isa Luna le quedó atrás después de la recepción de ese balón y la salida rápidamente de Espíndola. Se conecta por el sector izquierdo ahora el canario. Saludo grande a toda la gente del interior del país que tenemos seguidores a través de todo el país realmente en esta plataforma que nos conecta con todo el país y el mundo, Blas. Realmente sí, un saludo grande a todos quienes nos siguen y de esa manera nos dan la fuerza necesaria también para darles lo mejor de nuestro trabajo, por sobre todo con mucha responsabilidad y seriedad, si se puede, en todo lo que tiene que ver con el fútbol paraguayo por sobre todo. La pelota en la salida de vuelta que va conectándose con un pase profundo y prospera el avance de Ameliano ahora en la zona medular. Está cortando muy bien en esa zona Lucas Romero que se está conectando con Luis Cardoso. El pelotazo en largo del zaguero central y buscando en la área. Dejó que pique esa pelota en la saga defensiva. Rodas está rechazando después el Pela Rodas. Está el control de pecho y la conexión que no prospera. ¿Qué pasó? Dice el juez. Final, hasta aquí nomás. Díaz de Vivar dice que nada más se va a jugar de este primer tiempo. Victoria parcial en el final de la primera parte a favor de Ameliano, 1-0 ante Recoleta, que oficia de local en un partido histórico, el primero en primera división.
que se juega en césped sintético, y nosotros realmente muy pero muy agradecidos con todas las personas quienes están ahí del otro lado siguiéndonos en todas las plataformas, también en el YouTube. Veo gente que está también conectada, y gracias de todo corazón por hacer posible la labor nuestra de poder seguir dando lo que a nosotros realmente nos gusta, nos apasiona, nos encanta, y tenemos la mejor vibra, la más positiva del mundo. Así mismo, Piqui, vos sabés que lo mejor que le puedo pasar a los dos equipos que termine el primer tiempo. Para el conjunto de Ameliano, para respirar un poco, para ir a refrescar un poquitito también las piernas, distenderse un poco de repente, porque hizo un gran sacrificio. Y por el lado de Recoleta, para enfriar por sobre todo la cabeza. Ya venían diciendo de que un equipo tiene 10 jugadores que están jugando bastante pensantes, y el conjunto de Recoleta lo que tiene son velocistas que hasta ahora no están pudiendo conectarse entre sí. Entonces, lo mejor que le pudo haber pasado a los dos equipos es que vayan al descanso, y esperemos que el segundo tiempo también tenga el mismo ritmo, por sobre todo porque tuvimos un gran primer tiempo, dicho sea de paso. Una lástima la expulsión de Falabella, que condicionó también un poco el juego, pero estamos viendo un tremendo sacrificio por parte de Ameliano, que te diría, por detalles no consiguió el segundo ya en este primer tiempo, porque la claridad la tiene Ameliano. Bueno, así pasó el análisis de Blas Velázquez en este final del primer tiempo. Por ahora lo está ganando la B Azulada ante el Canario. 1-0 la victoria de Ameliano ante Recoleta. Estamos nosotros así haciendo una breve pausa, Blas, para continuar después con toda la gran audiencia que tenemos, y también agradeciendo a Acción Comercial, a Termites, a Ifoncel, Universidad Privada del Guairá, el Exafest, que será con Cachorros en la línea 3 en el local Festiva Mariano Roque Alonso el próximo 26 de julio, y también agradeciendo a señor Vape, que también se suma a esta gran familia de Vibra Positiva. Y realmente de corazón un agradecimiento especial por todas las personas que hacen posible que nosotros estemos aquí desde este lugar. No saben lo que es para nosotros realmente Yandemo Pirimba. Esa es la palabra que puede definir esta sensación que tenemos de poder vibrar el fútbol paraguayo en su máxima expresión, y realmente para nosotros es muy pero muy gratificante y motivante tener todo esto. Ahora vamos a hacer una breve pausa porque Blas va a deleitar de esto que esté sin gluten, y ya venimos. Si tiene gluten, con el segundo, porque si no pasamos. Ya venimos con el segundo tiempo. En instantes retornamos. Una camiseta oficial que está muy linda. Sobre todo, la alternativa blanca. Está muy linda la camiseta de Recoleta Fútbol Club. Ahí ya se da nuestro portero del Canario. Vamos a ver cómo está de reflejos. Cortale de la gente. Regalitos por parte de la prensa. Sí, a ver. A sus pedaleros. Llevarse a Canario. Él es el fin, el mal de ese es una casa. Ahí está prendido otra vez. Aquí recibiendo los regalitos por parte de la gente de Recoleta. Realmente un agradecimiento a la señorita Ana, que es la jefa de prensa. En ese sentido realmente tenemos que agradecer porque tuvieron la atención con nosotros desde que llegamos realmente. Así que muchísimas gracias a toda la gente de Recoleta. Y el primer penalero se prepara. Penal, Ahí está. Canario que grave mamá. Únicamente el portero. El Canario, a ver. Batea ahí. ¡Golazo! El primer penalero y el gol. Ahí está, recibiendo el premio. El vale de Silvio Rodríguez. ¡Qué gusto! Un lunes. Esa casa ganó vale de 100.000 Rodríguez como premio. Otro de nuestros penaleros. Mientras estábamos ganando el gol de uno, teniendo el otro. Y aquí va el tercer penalero. Y un golazo con rabia, asegurando el premio. Nuestro segundo penalero se lleva la camiseta oficial del club. La camiseta tradicional. Se prepara nuestro cuarto penalero. Pensando el valor, entrando en confianza. Y patear. Esa pelota que se va a parar al tinglado.
Muchísimas gracias al público que nos acompaña esta noche. Seguimos alentando a nuestros respectivos equipos. Vamos a hacer la foto oficial con los chicos, los ganadores y la mascota del canario. Multifacético canario, arquero, marketing, bailarín, barra brava, la mascota más querida del país. Ahí está la foto de los chicos. Fuerte los aplausos para ellos. Lindos premios por compartir esta tarde noche con nosotros aquí en el Ricardo Griego del escenario que marca hoy un hito en el fútbol paraguayo, el primer campo sintético de la primera división de honor. Y los invitamos a seguir alentando al Recoleta Fútbol Club. Agradecemos a todos su presencia y hasta que el fútbol nos vuelva a girar. Bueno, le prendió uno. Vamos al ambiente negro.
eso para los toros. Yo pensé que era estos dos nomás, más había dos más. César Cáceres, Guaraní y Universidad de Chile tiene que ser gratis, ¿no? Para que se lleven un estadio grande, tenga una cancha nacional. Vamos, dice, vos mirá por TV, por ahí, Copa Paraguay, ese torneo, por ahí pueden ganar a güey. César Cáceres, No lleva, ¿verdad? no dije, no, cara. No voy, ¿verdad? Se apretó solucionado. 100 pesos, también. Y lomo, ese. La peité, ¿no? El terror del autoservicio. De nuevo la playera y... De bien fácil. Y bueno, Juan. ¡Guau! Numbers. Bueno, retornamos aquí desde el Ricardo Gregor, el estadio que luce de fiesta en un día histórico, primer partido en primera división del fútbol paraguayo, donde Recoleta oficia de local también. Estuvimos ya en la previa, estuvimos observando lo que fue todo el momento previo al inicio del partido con las autoridades, la ceremonia previa al inicio. Sí. Ya en los comentarios Blas Velázquez, quien les habla, Oscar Piquijara, para retornar con los segundos 45 minutos entre Recoleta y Ameliano. Hasta aquí lo gana Ameliano 1-0. Saluda a la gente que está en el YouTube, Ambos. también a la gente que está en el TikTok. Muchísimas gracias, sí, Blas. Ingresa Moreira en el equipo de Ameliano con la número 8 y también con la 27 Escobar. Se fue con la 18 en el conjunto de Ameliano. A ver. Mira, se fue Isaluna. Se fue Kevin. Se fue Kevin Isaluna para permitir el ingreso de alguien que tiene un poquitito más de fuerza, puede ser alguien que va para la ofensiva, alguien con un poco más corpulento. Vamos a ver si qué pretende con esto el Botellón. Dos cambios también en el conjunto de Recoleta, ingresaron Vargas y también el histórico y experimentado Hernán Pérez. Ya está el parecido a Lionel Messi, pero en la cara nomás también. El segundo tiempo que va a arrancar, donde estamos ya nosotros en una presentación de Cian Comercial, iPhone Cell, Termite, señor Mape. Muchísimas gracias también a la Universidad Privada del Huerá, a todos los amigos del Exafest, también del Colegio San Agustín. Gracias, bienvenido fútbol, segundo tiempo en marcha. Está ahora sí, los segundos 45 minutos entre Recoleta y Ameliano. Lo gana la B azulada 1-0, comenta, opina Blas Velázquez. Vos sabés que creo que es la primera vez que encontré a alguien que tiene más paciencia que yo. El Mudo Valdés está jugando como si fuera que está en el patio de su casa. Recibe con marca encima, pega una vuelta, tiene claridad, está jugando con convicción. Es tremendo realmente lo que está haciendo hasta aquí el número 5 del conjunto Ameliano. Ahí va. La pelota en el medio campo del Mudo que está mordiendo. Ahora sí, la marca en el sector del medio campo. Durísima entrada, ya de entrada. Ya, valga el juego de palabras. El pelotazo en largo buscando ahora el arquero Falcón. La pelota está adueñada
imaginándose el balón, organizando la salida del conjunto canario, jugando de manos con Alejandro Silva y el pase profundo, buscando por izquierda la apertura de juego y va escalando ahora por el sector izquierdo en el avance. La acción de juego que no prospera allí con Domínguez, que se metía por el sector izquierdo. Ya Vargas que apareció en la zona de volante por derecha para instalarse en la vía azulada. El saque manual ya lo realizó Domínguez. Alejandro Silva, un tremendo pase, está en el área Recoleta, el pase atrás, definición que termina en las manos de Martínez. Era buena, la construyó muy bien Recoleta. Terminó el remate de Lucas Romero a colocar. Estaba bien ubicado Miguel Martínez en la última. Vos sabés que apareció de sorpresa Hernán Pérez tras un gran pase a espalda de Rodas, nuevamente de Alex Silva, alguien que está jugando de central y prácticamente de volante también, porque repito, es el que le da la claridad al conjunto de Recoleta. Y Hernán Pérez que la vaca dentro del área, busca al compañero que venía de frente, pero justo era uno de los zagueros centrales. No digo que no pueda hacer un gol, pero sí le pudo haber tocado a un hombre tal vez un poco más ofensivo, pudo haber sido otra de la historia. Le pegó muy despacio, hasta de manera displicente, el número 5 del conjunto de Recoleta. Saluda a Jorge Alarcón allí en la zona de las Golondrinas, del barrio popular, también en Loma Prieta. Es muy buen hincha, comandante allí Jorge Alarcón, que también está en sintonía dejando sus saludos correspondientes. A ver el reporte de audiencia, desde qué lugar del país están siguiendo la transmisión. La gente que está en Muralla Ari pueden pasar nomás un rato por lo menos a dejarnos algún comentario. Gracias a todos los que se van conectando y los que están compartiendo también el live. Eso es muy importante, seguir compartiendo. Por el sector izquierdo ahora el envío buscando en el área. Es Domínguez que se va conectando ahora. Es el conjunto canario cerca del área, vértice izquierdo del área de Ameliano. Hay falta en ataque de Recoleta, lo dice así Díaz de Vivar. Habrá tiro libre defensivo, corresponde a la azulada. Vos sabés que parece ser de que volvió a ingresar Recoleta con el mismo apuro. No están pudiendo pases muy cortos, hasta si se quieren en algunos casos no están pudiendo controlarlas. En esta un gran cambio de frente de Vargas por este sector izquierdo. Metió hacia el otro lado donde estaban Hernán Pérez y otro compañero más que no logré divisar quién fue. Pero entre los dos no pudieron detener ese balón. Un pase realmente fácil que dejaron primero que bote la pelota y después ya les quedó larga. Se molestaron inclusive entre sí. Hay cierto apuro en el conjunto de Recoleta. Ahora la va buscando Domínguez, sector izquierdo ahora para atacar. Ahí la tiene en el avance ahora el recién ingresado Vargas. El envío después que no prospera. El pelotazo que termina perdiéndose por línea final. Habrá saque de arco que corresponde al conjunto de Ameliano. Vos sabés que con la salida de Isa Luna perdió un poquitito de marca el conjunto de Ameliano. Está recibiendo mucho más libre, no solamente Silva, sino también Vargas por este sector, en donde Aranda, el 16 del conjunto de Ameliano, está realmente solo. Si el Mudo Valdés de repente no llega a la cobertura o al auxilio, le está costando a Ameliano en estos primeros minutos. El comentario y la opinión de Blas Velázquez en una presentación de Termites, eliminación y control de todo tipo de alimañas con Termites. No hay más plagas, llegó Termites, que es la solución. Rodas que se ubicó como zaguero central ahora por izquierda en la zona defensiva del conjunto de Ameliano, haciendo dupla ahora con el experimentado Julio González. Está Jorge, en la última saga defensiva de Ameliano. La pelota en el medio campo, ahora la tiene Recoleta. Es Alejandro Silva quien hace la recepción del balón cruzando frontera y se va conectando por el sector izquierdo. Ahí va avanzando Recoleta. El pase atrás de vuelta, buscando adentro. La tiene pegadita al pie, conducción de balón. La está haciendo Alejandro Silva buscando con Lucas Romero. El pase de primera de vuelta con Domínguez. La apertura de juego, sector derecho, donde está Luis Cardoso. De vuelta para Domínguez, que se va asomando el ataque. El canario que está con uno más en cancha, porque recordamos se fue expulsado Falabella en el primer tiempo. Para el conjunto de Ameliano. Está recibiendo muy bien en la zona, pero con mano, dice el juez. Habrá tiro libre, 3/4 de cancha por derecha, corresponde al conjunto de Ameliano. Vos sabés que la tenía pegada al cuerpo y le pega más o menos en la zona del bíceps. Y ahora es Florencio Villalba, el ayudante técnico del profesor García, el que rápidamente lo mira al cuarto árbitro y le recrimina, y me parece que fue el cuarto árbitro el que le hizo saber a Mario Díaz de Vivar de que la pelota pegó por el brazo ante todo el murmullo y plagueo de la gente de Recoleta. El comentario de Blas llega en una presentación del Exafest, que será el próximo 26 de julio en el local festivo Mariano Roque Alonso, donde vamos a estar con la mejor vibra, la que nos caracteriza, la positiva, en esa gran fiesta que será con Cachorros de la línea 3
3, el ex-AFES del Colegio San Agustín. Habrá saque lateral por el sector derecho, corresponde a Recoleta, se va asomando para jugar rápidamente Espínola, no, dejó que se juegue rápidamente en esa zona, ya Pérez se va conectando por derecha ahora, el conjunto de Recoleta buscando con Romero, está ingresando por el sector izquierdo, el conjunto canario ahora, buscando el envío en largo de vuelta por el sector derecho, ingresando al área, la marca es de Vera, que está muy atento también para defender, de taco la devolvió muy bien allí en esa zona, fue Aldo, González se va conectando, ahora Espínola jugando con Domínguez, se viene Recoleta, que ahora sí tiene la prioridad de atacar en este tramo de inicio en el segundo tiempo, Blas. Sí, está prácticamente todo a Recoleta, a excepción de Luis Cardoso y obviamente el arquero Falcón, pero después toda Recoleta está en campo del conjunto de Ameliano, que hasta aquí no está sufriendo, pero está mostrando ciertas deficiencias que no tuvo en el primer tiempo en cuanto a la marca. Espínola y el centro, el control en el área, González. El remate ya se anula la acción, habrá tiro libre defensivo, corresponde a la azulada. Vino un centro del sector derecho en donde en esta línea de tres que propone ahora el conjunto de Recoleta están Espínola, Luis Cardoso y Domínguez. Después todos están abocados a lo que es la ofensiva en el conjunto de Recoleta. Ingresó Vargas, que tiene un buen desdoble, va a tener una gran lucha también con el 36 del conjunto de Ameliano, que ya le vemos está subiendo un poquitito por este sector derecho también. Creo que es la primera vez que Ameliano en el segundo tiempo saca toda su línea para tratar de respirar un poco más arriba. iPhone Cell, reparación de celulares, servicios técnicos a domicilio para todas las marcas, todas las líneas. Con iPhone Cell, tenés un inconveniente con tu celular, llega la solución a la puerta de tu casa. Se viene el control orientado, ingresando al área ahora Elvio, está amagando por el sector derecho, la hace rebotar allí en la marca que tenía sobre el Espínola, está rechazando ahora Recoleta, en la zona del sector izquierdo defensivo, cerca del banderín de córner, es la conexión que prospera ahora con Alejandro, es Silva quien quería la marca encima del mudo, Valdés que marcó sobre Alejandro, habrá saque lateral sector izquierdo, 3/4 de cancha, ya jugó Silva de mano. Vos sabés que es un placer verlo sacrificarse y jugar de la forma en que juega Ale Silva, porque está metido en todos lados, es el más suelto de cualquiera de los jugadores del conjunto de Recoleta, porque él tiene esa habilidad para en espacios reducidos de repente hacer mucho. ¡Epa! Allá terminó chocando sobre el cartel publicitario. Me parece de que hubo ¿O fue un empujón, Blas? No sé si empujón, casi agresión. Realmente nos está tocando desde el otro sector por el lado derecho del ataque del conjunto de Recoleta. Ah, mirá el manotazo ahí que metió el del conjunto de Ameliano. ¿Quién Sí, fue ese, el Blas? 26. ¿González? Sí, el zaguero central. Él entiende de que su compañero también fue agredido. Julio, sí, Julio. Sí, se fue a buscarlo. Julio González que terminó metiendo Fue al aire, pero... una de Rocky, metió en la última, Julio. Habrá saque lateral, pero ¿qué pasó? Esto se va a demorar porque está seguramente recibiendo el llamado del VAR. Ahora fue Domínguez. Díaz. Amarilla Solucionó con cartón de amonestación. para los dos. El 24, Martinich, y el 30 en el conjunto de... era Hernán Pérez. Hernán Pérez, recién ingresado, que Hernán está Pérez y Martinich. por el sector derecho. Ahí la lucha será en ataque por derecha de Recoleta, Hernán Pérez y Martinich, que está defendiendo en el sector izquierdo defensivo. Así mismo. Los que se ganaron el cartón de amonestación por buenos tipos. Está por el sector izquierdo ahora en la frontera de terreno Alejandro Silva. La va jugando con Luis Cardoso. Este para Domínguez. La apertura de juego de Domínguez buscando a Espínola. El anticipo es bueno y la salida mejor ahora con Martinich. Se va por el sector izquierdo Martinich. Está por el sector izquierdo avanzando la conducción de pelota. Eludiendo, encarando de Espínola. Está intentando ahora con Elvio, que le robó el balón en esa zona a Martinich. Está por el sector izquierdo Elvio. El pase con el revés del pie derecho que no prospera la marca de Espínola. Está también apoyando la marca Hernán Pérez. El balón rebota en Espínola. Saque lateral, sector izquierdo en ataque, corresponde al conjunto Ameliano. Se juntaron por el sector izquierdo un Martinich que metió nuevamente una galopada como hace rato ya no lo venía haciendo en el primer tiempo, hizo 2-3, después ya se quedó. Más todavía después de la expulsión de Falabella le tocó quedarse realmente en zona defensiva. Y con Elvio Vera, que también está bastante participativo y picante. Escobar hasta aquí lo vimos poco, aquí se ganó un lateral en ofensiva, el recién ingresado con la número 27 en el conjunto de Ameliano. Es Escobar. La pelota será por izquierda ahora, el saque manual en ataque que corresponde al conjunto de la B azulada. Está por el sector izquierdo el envío que no prospera, rebotó de vuelta de Martinich en la última, saque manual defensivo ahora por derecha, corresponde a Recoleta, lo va a jugar José Espínola Blas. Hasta aquí lo están haciendo con paciencia.
pero no hay muy buena conexión, tampoco hay eficacia, hay confusiones, de repente van 2-3 a querer cumplir con un lateral, por ejemplo. Ese tipo de cosas está teniendo Recoleta en este partido. La está rechazando Domínguez, de cabeza no dejó que pique, allí Rodas de vuelta, de cabeza en el medio campo, Lucas Romero es el que intentaba bajarla, el Mudo Valdés, después Elvio Vera no tuvo buen control, respondió bien Domínguez, se conecta mejor ahora Alejandro Silva, buscando el avance ahora el conjunto de Recoleta, sector izquierdo, la bicicleta que aparece en el juego, sector izquierdo para eludir, para encarar, para escapar, el envío que prospera en el avance de Reco, la marca de Alejandro Silva, que venía allí en la zona del área, penal del Mudo Valdés. Hay penal para Recoleta, Blas. Vos sabés que se metía por izquierda González, intentó una bicicleta, metió un centro trasero y vos sabés que pifia Ale Silva y se va a Martínez. Se queda sin dos jugadores ahora Ameliano. Minuto fatídico para el conjunto de Ameliano, porque aparte del penal, te hablaba de que el Mudo Valdés se tomó tanta tranquilidad dentro del área y cuando estuvo a punto de rechazar el balón, aparece desde atrás el jugador del conjunto de Recoleta y el Mudo ya no pudo contener esa pierna derecha, le pegó un patadón realmente y así comete el penal. Protesta Martínez, que hace un rato tuvo una caramuza con Pérez, con Hernán Pérez, y después de la jugada del penal protesta y recibe la segunda amarilla. Se va expulsado el capitán y lateral por izquierda que tiene el conjunto de Ameliano. Minuto fatídico para el conjunto de Ameliano, que aparte del penal se queda con dos hombres menos acá. Habrá tiro penal que corresponde al Canario para igualar las acciones. Obviamente le va a entrar el capitán Alejandro Silva, que ya tiene la pelota en sus manos. Saludo a la gente que está a través del YouTube, también a través del TikTok, a los nuevos seguidores también. A ver si llegamos a los 6.000 en los likes ahí en el TikTok. Gracias a todos los que están en sintonía. A ver también si en el YouTube sumamos más likes para también transmitir todo lo que venimos haciendo, compartir obviamente ustedes, y nosotros vamos a seguir dando la mejor vibra, la que nos caracteriza, la positiva. Estamos en el minuto de juego ahora, que es fatídico, como bien lo marcaba Blas, para Ameliano, que se queda sin dos jugadores porque ya en el primer tiempo se había ido expulsado Falabella, y habrá ahora tiro penal que corresponde a Recoleta para igualar el partido. Alejandro Silva, hay variante que se va a introducir antes que se realice el penal. Sí, ingresa López en el conjunto de Recoleta y se va con la número 5 Romero. Lucas Romero dejando el terreno de juego así para permitir el ingreso de Matías López con la número 32 en el conjunto canario. Sí. Le va a entrar al tiro penal Alejandro Silva, pero también habrá variante en la vía azulada. Sí, se retira con la 36 en el conjunto de Ameliano. Matías León. Matías León, quien está preparado para mirar el penal. Parece que ahora recibió la información de que va a ser el siguiente cambio para ingreso del número 34 Benítez. Miguel Benítez, sí. Miguel Ángel Benítez en el conjunto de Ameliano. El lateral izquierdo, ex Cerro Porteño, que va a ingresar ahora, Miguel Benítez. En el conjunto de la vía azulada, frente al balón, Alejandro Silva, habrá penal para Recoleta. Está Alejandro el 10, el capitán Silva para entrar al balón. Tiro penal que corresponde a Recoleta para igualar las acciones. Está Alejandro en el arco, Miguel Martínez. Habrá penal para Recoleta. El partido continúa 1-0 por ahora. Ahí va Alejandro. Vendrá el saltito correspondiente. ¡Alejandro! Celebración incluida de Alejandro Silva, el capitán, el 10, que terminó engañando a Miguel Martínez con su definición de tiro penal. 1-1 ahora el partido. Recoleta y Ameliano están igualando en el Ricardo Gregor Blas Velázquez. Ale Silva con su calidad de siempre, pero rápidamente aguantaba el Blas. El remate con una pirueta de Elvio Vera, ingresando allí al área rápidamente Ameliano. Sí me decía Blas. Te decía de que Ale Silva con su calidad de siempre, pero en esta no estamos ni para qué saltó ni qué saltito. Le pegó realmente fuerte cruzado a
Miguel Martínez, que entendió que sí pudo haber hecho su jugada habitual Alex Silva, pero no pasó eso. Gran remate que pone, no sé si con justicia, pero sí decora el marcador ahora 1-1. Y recordemos de que el conjunto de Ameliano está con 2 hombres menos. Ya hubo un cambio hace un rato, el ingreso de Benítez, Miguel Benítez. Cuidado. Se viene el remate de media distancia. Colocar a Alejandro de vuelta. Silva, que le entró en 3/4 de cancha en territorio de Ameliano. Pasó cerca del vértice izquierdo que defiende Miguel Martínez. Habrá salida desde el arco que corresponde al conjunto de Ameliano. Gran remate de Silva, porque la pelota que le quedó botando ahí para su pierna derecha tenía espacio. Retrocedió demasiado la defensa del conjunto de Ameliano, le pegó bastante bien, se fue zumbando el ángulo superior izquierdo de Martínez, que metió una gran volada, pero pasó muy cerca el remate del conjunto de Recoleta. Alejandro Silva, que está siendo el autor del primer gol de Recoleta, y un gran partido realmente hasta aquí del muy bueno de Alejandro Silva. Habrá reanudación de juego sector izquierdo, corresponde a Ameliano. Lo hizo Ale Silva Blas realmente en una definición fenomenal de tiro penal. Lo engañó totalmente a Miguel Martínez y ya se inscribió como el primer goleador de Recoleta en su nuevo escenario, donde va a oficiar de local en la primera división del fútbol paraguayo hoy en un día histórico. Y nosotros aquí desde el Ricardo Gregor los estamos acompañando con la mejor vibra que tenemos. Se viene ahora Recoleta ingresando al área, la marca de Rodas en esa acción sobre González. Era el atacante Lucas González de Recoleta quien se introducía al área. El remate se terminó desviando y rápidamente tiro de esquina por derecha, pero espera un rato, dice Díaz de Vivar, para que se reanude la acción. Será tiro de esquina por derecha, corresponde al canario. Gran contragolpe Neta, está teniendo demasiado espacio el conjunto de Recoleta en el medio del sector por los 2 hombres menos del conjunto de Ameliano, y un pase en profundidad donde me pareció también a mí que había toda la saga central pidió offside, pero el árbitro no lo entendió, así córner para Recoleta. Tiro de esquina, sector derecho para el canario de cabeza. Terminó conectando Pérez esa pelota de cabeza tras el tiro de esquina de Alejandro Silva. Habrá reanudación de juego, corresponde en la salida para el conjunto de Ameliano. Muy buen centro, se venía abriendo, se venía alejando del arco de Miguel Martínez, y de atropellada aparece Pérez para meter el testazo al primer palo. Pasó muy cerca, pero me pareció de que Miguel Martínez ya tenía controlada la situación. Saludos al usuario Jonathan en el YouTube, que aquí estamos viendo, está dejando el comentario también. Recolé, dice Jonathan, saludos grande a la gente también en el YouTube. Gracias a los amigos quienes están en sintonía con nosotros. También en el TikTok y en el YouTube de Vibra Positiva, donde estamos con la mejor vibra del mundo. Habrá tiro libre en mitad de terreno, sector izquierdo, corresponde al conjunto Ameliano. Vos sabés que cuando se iba a ejecutar el penal, Humberto García lo llama a Aranda, el 16 del conjunto de Ameliano, a explicarle más o menos cómo iban a estar jugando, y Humberto García le explicaba con los dedos cómo iban a pararse. Con estos 2 hombres menos realmente esto ya se desvirtuó un poco, pero Ameliano es muy ordenado. El Llovera y el tiro libre buscando al área, el conjunto de Ameliano, la marca encima llega en la zona defensiva de Recoleta y rápidamente Falcón habilita de manos, jugando con Alejandro Silva, que impuso el físico, ganó después por el guapo. La marca encima llegó sobre Alejandro, recuperando la vía azulada de la pelota y está limpiando camino por el sector izquierdo, se va conectando Recoleta. Sí. Vos sabés que Escobar, que fue introducido en este segundo tiempo para una leve vocación ofensiva, es uno de los que obviamente tiene que bajar acá por el sector derecho a ayudar a Aranda en este sector en la marca. Humberto está motivando a sus jugadores, está pidiendo que vayan con fuerza y con todo, que no se desanimen. Está teniéndola el conjunto de Recoleta en el medio campo. Ahora la apertura de juego por el sector izquierdo. Ahí la tiene y va eludiendo, encarando, buscando compañía en el medio campo. Era Vargas, el recién ingresado. El pelotazo en largo buscando el avance. Allí López. El pelotazo buscando a Pérez. Está bajando la Will. Va jugando con Espínola. Ahora de este vino el balón del medio campo. Y la salida de Recoleta ahora. ¿Qué quiere con Domínguez? Sector izquierdo ahora. Julio que va. Ahí Domínguez. El pase profundo con sector izquierdo en el avance de Rico que va. Sector izquierdo cerca de banderín de córner, infracción sobre Rodas, habrá tiro libre defensivo, corresponde a la Venezuela. Vos sabés que la mitad de esta falta lo pitó Humberto desde el banco porque le reclamaba un estirón por parte del jugador de Recoleta a Rodas, el número 2 Pelón, el zaguero central del conjunto de Ameliano, y fue Humberto García el primero en pedir la falta. Se la dieron
respira un poco el conjunto de Ameliano con este saque del fondo de Martínez. Quedó pelado Elías Rodas porque, ¿te acordás en el partido pasado ante Cerro Porteño? Tenía el peinado allí, le hicieron por debutar, tipo Zinedine Zidane, le dejaron y ahora le aplicó la pelada correspondiente. Para ya su segundo partido en primera división, del muy buen zaguero central y lateral que tiene este conjunto de Ameliano es Elías Rodas, para anotarlo también. Ahora saque lateral por el sector derecho en ataque, corresponde a la venezolana Blas Velázquez. De a poquito se va acercando nuevamente a Ameliano. Está con 2 hombres menos, pero tiene la lucidez, el orden y también el sacrificio como para tratar de no quedarse demasiado en su zona defensiva. Aquí la pierde Vera, pero rápidamente viene a buscarla para recuperar. Elías Rodas ahora de un pelotazo en largo que termina en las manos de Falcón. Va a organizar la salida del arquero de Recoleta. Bien parado, dice también Humberto acá desde el banco. Lo tenemos muy cerca, por eso es que estoy repitiendo todo lo que va diciendo el entrenador del conjunto de Ameliano. El pase profundo y se viene ahora Reco, que quiere hacer el segundo, el rebote favorece y está en la definición. ¡Gol! López, gol, Matías, gol de Recoleta, lo hizo Matías, sí, el recién ingresado para cambiarle la cara y la historia también al partido, lo hizo de una tremenda cuota goleadora Matías López, introduciéndose al área y su remate a colocar también esquinado, pasando la humanidad del arquero Miguel Martínez. El gol de Recoleta y el 2-1 lo dio vuelta al canario Blas Velázquez. Lo dio vuelta al canario ante una defensa del conjunto de Ameliano que realmente está un poco confundido por el hecho de estar con 2 hombres menos. Tienen que tratar de ir hasta arriba tratando de buscar un gol y después se quedan totalmente diezmados en defensa. Tras un centro del sector derecho en donde a mí me pareció de que hubo una pequeña adelantamiento de uno de los jugadores de Recoleta, el árbitro no lo entendió así, de esa jugada del centro por derecha, intentando sacarla González, el central del conjunto de Ameliano. No hace otra cosa que dejarla viva en la cabecera del área, en la zona de la media luna, y venía atropellando López, que realmente definió muy bien, porque si le pegaba el bulto tal vez Miguel Martínez tenía posibilidades, pero este le pegó colocado palo derecho muy cerca del palo en la esquina para poner este 2-1. Hay revisión para ahora, que estaba diciendo de que me pareció de que había un pequeño adelantamiento en el primer pase antes de que venga el centro para el gol. Lucas González, quien se introducía al área tras el pase filtrado entre líneas, donde apareció Lucas González allí pisando el área y después protagonizó el envío busca pie que se metía al área chica. La defensa actuó muy bien y el rebote favoreció al conjunto de Recoleta y el remate de Matías López, que termina sumando así en el marcador. Desde el VAR lo autorizaron y es legal. Hay gol del conjunto canario y pasa a ganar el partido 2-1 ante Recoleta, ante Ameliano, digo bien. Sí, ahora hay cambio, ingresa Ferreira con la 36 y se va Aldo González con la 33 en el conjunto canario. Buen partido realmente, repetimos, varios velocitas en el conjunto de Recoleta y uno de ellos se acaba de retirar, González con la 33, corre bastante el extremo del conjunto de Recoleta. La pelota de vuelta que ya empieza a rodar en este tramo del partido, que lo dio vuelta el canario, lo gana ahora 2-1, gracias a los que están a través del YouTube también, gente que está ahí de espectadores, muchísimas gracias, a más de 100 personas también a través del TikTok, muchísimas gracias también. Estamos nosotros con Vibra Positiva siguiendo la transmisión del fútbol de Primera División Paraguaya en un día histórico, primer partido en Primera División sobre césped sintético, el escenario de Recoleta y también de Independiente que comparten ahora, donde habrá saque lateral por el sector izquierdo, corresponde a la venezolana en ataque. Se acerca Miguel Benítez para hacer ese saque lateral en ofensiva, intentando la heroica el conjunto de Ameliano con 9 hombres. Saque manual buscando el área, el primer cabezazo y el envío que termina en las manos de Falcón, el arquero, que se va a dormir ahora, recibió allí
la marca encima, está sentido Falcón. Está sentido. Se va a reanudar la acción en instantes cuando se ve. La saca fuerte. Se ponga de pie después Falcón, que terminó quitando afuera el balón. Sí. Y está permitiendo así el juez Díaz de Vivar el ingreso de la sanidad para el conjunto de Recoleta. Vos sabés que no sé hasta qué punto realmente lo llevó a tocar Vera, porque si bien es cierto no fue a buscar el balón en las alturas, obviamente porque no tiene con qué, pero ya el arquero con la pelota en la mano cuando bajaba, aparentemente tuvo un roce con el número 10 del conjunto de Ameliano. Está sentido el arquero Falcón. Sí. Aprovechamos nosotros también para agradecer a todas las marcas quienes nos acompañan, a Universidad Privada del Guairá, la filial en Limpio, que ya lanza la próxima convocatoria para lo que será el siguiente semestre del año, para seguir en las redes sociales y retomar sus estudios. Es Universidad Privada del Guairá. De repente cuesta, como ya saben, la voz de repente se nos va porque aquí consumimos bastante humo en lo que fue realmente este recibimiento, y la gente también que no le gustó, al parecer empezaron a quemar maderas aquí al costado. Realmente jornada histórica para todos los que están también en sintonía, y para nosotros muy gratificante la alta audiencia que tenemos en el YouTube y también en el TikTok. Realmente muy agradecidos a todos los que están compartiendo, sumando también los likes para que nosotros sigamos creciendo como medio de comunicación. Estamos desde el estadio Ricardo Gregor Siblas. Se fue el Mudo Valdés, la injusticia que tiene el fútbol, porque estaba haciendo un tremendo partido. Hablábamos de la pasmosa tranquilidad que tenía el Mudo Valdés a la hora de jugar y la claridad que estaba teniendo, pero en una pelota no le quedó el rebote dentro del área, y tanta era su paciencia y pasividad que tardó en rechazar. Ahí le ganó la posición el jugador de Recoleta y no hace otra cosa de que meterle un patadón sin querer, prácticamente se le aparece de atrás, y con ese penal se desvirtuó absolutamente todo. Vino la expulsión de Martinich y por la otra parte de la historia ya todos conocemos. El comentario y la opinión de Blas Velázquez en una presentación de iPhone Cell, reparación de celulares, servicios técnicos a domicilio para todas las marcas, todas las líneas. Mencionando a Vibra Positiva, contactando a iPhone Cell, tenés 50% de descuento. 0981 411 307, nombrás a Vibra Positiva y la reparación de tu celular llega a la puerta de tu casa. Saludo grande a todos los amigos quienes están en sintonía con nosotros. Gracias por vibrar con nosotros de manera muy positiva. Ahí Iván López dice, qué grande Blasito, dice en el comentario, un grande. Pipi. Iván López, que deja ahí el comentario en el usuario de TikTok. Iván López. Sí, me imagino que es uno de los tremendos jugadores que sí, tiene el fútbol amateur en nuestra zona, el cañonero Iván Pipi López. O podría ser también Iván López, que yo recuerdo allí por el Colegio San Agustín, alguien que también toca en el grupo del profe Escapini. Iván Gol. Iván Gol. Sí. Saludos grande a Iván López también, que es un genio en la música. Estamos nosotros presentados por la Universidad Privada de Guairá, filial Limpio. Discípulo de Don Escapini. También el pelotazo en largo, sector derecho para Recoleta atacar. La marca es muy buena en la zona defensiva ahora, donde va rápidamente el conjunto de Ameliano en la zona medular. Se va conectando, construyendo la acción de juego. El pase profundo que no prospera. Está José Espínola ya jugando en la apertura de juego, buscando a Hernán Pérez, que se conecta ahora. Ale Silva, hay un lujo. El pase ahora y la apertura de juego, y se viene Reco. Está el avance ahora, la tiene González. Está esperando la marca encima. Recibió, recepcionó y jugó atrás. La tiene ahora Recoleta, Blas. Por el sector derecho se encontraron Hernán Pérez con Ale Silva, que como dijiste, Piqui metió un lujito, metió un taco para un compañero que estaba llegando de frente, pero no se decidió nunca de jugar el número 11 del conjunto de Recoleta. Recriminaciones desde el banco de Recoleta porque se frenaron en la jugada anterior, y lo que quieren es que vayan en busca de un gol que realmente ya les dé la tranquilidad en el resultado, porque, cuidado, es un pelotazo en largo y se viene el avance de Reco. Ahora el pelotazo que termina de puños defendiendo Martínez. Rebote favorece a González, que está ingresando al área. Rebote de vuelta y el ataque de Reco. La marca encima y en la zona defensiva del conjunto de Ameliano, donde Miguel Benítez se introdujo como zaguero central por izquierda. Y está el pase profundo por el sector derecho. Se viene Reco y busca pie al área de Espínola. En esa acción de juego, de vuelta Recoleta, que está por el sector izquierdo, y se viene ahora el avance, la marca sobre Vargas. Se pierde el balón por línea final. Habrá saque de arco, corresponde al conjunto de Ameliano. Sofocón nuevamente en el arco de Miguel Martínez. Alguien que parecía que tenía la asegurada esa jugada, en donde él, me parece que antes la arremetida del jugador de Recoleta, antes que asegurar ese balón, ¿qué pasó?
le dio un puñetazo dejando viva, o sea, más bien muerta, una pelota ahí en donde estaban varios de amarillo intentando a la pesca convertir el tercero. El partido está 2-1, lo gana Recoleta, lo dio vuelta y está con 2 jugadores menos en cancha. El conjunto de Ameliano, la pelota se pierde por línea de costado, será saque lateral para el Canario, sector izquierdo, cerca de la frontera de terreno, se va a reanudar la acción, saque manual corresponde a Recoleta. Recoleta que de repente lo hace lento, pero desde el banco tienen la indicación de que vayan para adelante para tratar de convertir el tercero, porque repito, Ameliano en una que intenta hacerle bien. Aguanta Velázquez, se viene Reco, sector derecho, ahora el pelotazo en largo al área. Terminó adueñándose del balón Miguel Martínez. Rápidamente para ponerla en órbita y buscar el avance donde no hay nadie. El control muy bueno de Domínguez para bajar, para dormir ese balón. El pase profundo después de la apertura de juego por izquierda, buscando ahora el avance de Reco. Está el avance por el sector izquierdo ahora donde tiene Brian Vidal que está en cancha. El pase profundo, no prospera, salió Martínez. Ya el arquero de Ameliano para jugar un pelotazo en largo de vuelta donde no va a llegar Elvio, le puso el pecho a esa acción Luis Cardoso y la está jugando con la suela Alejandro Silva. El pase atrás con Domínguez, organizando Recoleta, la salida en el fondo. Una de las armas que podría tener Ameliano es la que hasta aquí no está saliendo, porque cuando la descuelga Martínez, la intención suya es buscar a Vera, el que tiene velocidad y que se mueve por ambos costados tratando de buscar espacios, pero los saques de Martínez hasta aquí no están siendo productivos. Por el sector izquierdo ahora Brian Vidal que está en la presión, la salida del conjunto de Ameliano se pierde en la nada, saque de costado en ataque sector izquierdo, corresponde al conjunto canario. Vos sabés que hay algunas jugadas individuales que a Humberto García no le está gustando absolutamente para nada. Es el caso del 27 que ingresó en este segundo tiempo, que parecía tener una pelota fácil para salir con claridad por derecha, se le va larga, se pierde por el costado, la cara del botellón. Estamos llegando al último tramo que le va a quedar al partido. En instantes. Hablando de Humberto, sí, para dar información, sí, señor. El general caballero de Mallorquín asumió esta tarde Humberto el Loro Velar. Cambio de entrenador entonces en el rojo de Mallorquín. Allí el dato entonces que nos estaba dando la precisa Blas Velázquez. Saludos a la audiencia que tenemos ahí mirando Muralla Ari en el TikTok. Son más de 40 personas ahora. Sí, bien, para un día lunes igual. Y siguiéndonos en la transmisión también en el TikTok. En el YouTube estamos llegando a 20 personas. Igual les va subiendo la gran audiencia que tenemos también como medio de comunicación. Nosotros felices de compartir este día histórico del fútbol paraguayo. Donde Domínguez está jugando ahora con Alejandro Silva. Se va conectando Ale. Está por derecha ahora la recepción de ataque con el pecho. Le puso esa acción allí el recién ingresado Benítez. Está teniéndola el conjunto del Canario por el sector izquierdo, zona medular. Está avanzando ahora Domínguez, la va a tener jugando con Alejandro Silva. El pelotazo en largo de Ale, buscando por derecha a Hernán. La marca fue de Miguel Benítez. El anticipo en esa acción prospera, el avance de Reco y el pase profundo buscando ahora con Ale. El remate centro buscando a la área. La marca que llega en el cierre defensivo de la vía azulada. El control de vuelta de Domínguez. Vargas que introduce el pase filtrado que no prospera. Habrá salida que va a corresponder a Ameliano con el arquero Martínez. Ahí está Martínez, hace el saque largo para Escobar, el número 27, pero ya rápidamente lo pierde. No está pudiendo el conjunto de Ameliano concretar esa jugada que está repitiendo a cada rato, pero si llega a encontrar un resquicio, un espacio, puede realmente dañar aún tienen tiempo, el resultado es corto, si bien es cierto están con 2 hombres de menos, pero repito, si sale esa jugada que está intentando el conjunto de Ameliano, de por ahí puede venir la sorpresa y meter el empate el conjunto de Ameliano. Gracias a todos los amigos quienes están en sintonía a través de todas las redes sociales de Vibra Positiva. Estamos también en el TikTok y el YouTube en vivo y en directo. Partido que corresponde a la fecha 3 de clausura. El envío centro buscando el área de vuelta Recoleta que está en ataque. Está rechazando defensivamente allí la vía azulada. El envío de vuelta de Alejandro Silva que recepcionó muy bien el balón y se conectó con Vidal. Se va conectando ahora en el área rebote de González, remate. Después de Vargas sale Martínez con los puños queriendo agarrar. Hay falta
pelota. Dice el juez, quedó tendido en el piso el arquero de Ameliano Martínez, Blas Velázquez. Quedó tendido en el piso, vos sabés desde muy lejos, porque estaba prácticamente dentro de su área chica. Un remate, hasta si se quiere, forzado del conjunto de Recoleta. Estaba por ahí la defensa del central del conjunto de Ameliano. La pelota quedó en el aire, en el punto del penal, y desde su arco prácticamente grita el famoso arquero Miguel Martínez, sale y me parece que le pone el cuerpo el delantero del conjunto de Recoleta y le comete la falta. Cambio nuevamente en Recoleta. Se va Báez, como estamos escuchando ahí por la voz del estadio también, ya está Cabrera en el terreno de juego. Sí. Ahora salida desde el arco, tiro libre defensivo por Ameliano con el arquero Martínez, que ya eleva el envío. Buscando la pelota en la zona medular ahora el conjunto de la Azulada. La marca muy buena es de Luis Cardoso. Insiste el peligro ahora para el conjunto de Ameliano atacar, pero todo empieza atrás con el muy buen zaguero que es Roda. Se conecta muy bien, está escapando, encarando y va a asomarse al área. El pase profundo que no prospera allí en la acción de juego que proponía el recién ingresado Jonathan Benítez, también en el conjunto de la Azulada. Ahora la marca es por el sector izquierdo. La tiene el conjunto de Recoleta ahora con Vargas, que está como lateral por izquierda en este segundo tiempo. Jugando con Domínguez, de este para Falcón, a presionar a Ameliano con Freddy Vera. Es la salida de Recoleta con Falcón y ahora Espínola, sector derecho. Conducción de pelota pegadita al pie ahora y el envío que no viene, el amague que prospera y la tiene Espínola. Todo lo hace más lento ahora el conjunto de Recoleta, pero el pase a filtrar con un envío en largo era de Alejandro Silva. En la última la están durmiendo. Hernán Pérez es quien ganó esa última pelota por el sector derecho. Están muy nerviosos los defensores de Ameliano, que rematan la pelota también hacia el cartel publicitario luego de que se diluyó la acción. Habrá tiro de esquina, sector derecho, corresponde a Recoleta. Tras un error de Miguel Benítez, el ingresado también en este segundo tiempo, después de la expulsión de Martínez, le queda un poco larga, le roba la pelota a Pérez, que gana por el sector derecho y sale al cruce del central ganando un córner en el conjunto canario. Tiro de esquina, sector derecho, ahí va Pérez para entrar el balón, el envío centro de la marca de cierre defensivo de Benítez, favorece de vuelta el rebote a Vargas, que le pega de pierna derecha con la menos hábil, el rebote y el remate de Lucas González, se pierde al costado del palo izquierdo, le entró de pierna zurda, tenía de cara al arco esa pelota que termina al costado del palo izquierdo de Miguel Martínez de Ameliano Blas. Vos sabés que vino el córner del sector derecho y está el rechazo de la defensa de Ameliano, le queda a Vargas, que tras un enganche deja para su derecha y le pega un poco como para deshacerse de esa pelota y de carambola le queda al 11 de frente al arco solitario de la pelota de sobrepique, y me parece que le pegó con la no hábil, porque le pegó tipo como con una espátula más o menos, y realmente salió bastante desviado el balón, que pudo haber sido tranquilamente el gol tranquilizador para Recoleta. El comentario y la opinión de Blas Velázquez en una presentación de señor Vape, que está con nosotros también. Muchísimas gracias a los amigos quienes se van sumando con nosotros en la transmisión. Allí en la zona de Loma Puitá, frente mismo a la comisaría, está señor Vape. Saludo grande allí a Nico Martínez. Estamos nosotros en una presentación también de Sion Comercial en la ciudad de Limpio, Colonia Juan de Salazar. Estación comercial de todo para el hogar, electrodomésticos, bazar, ferretería, todo eso y mucho más en Sion Comercial. Está saliendo Recoleta, sector derecho ahora con Espínola, la va a tener Reco. Está sin querer hacer daño por ahora, cuidar la pelota es la tendencia. Sí, la tienen atrás entre Luis Cardoso, Domínguez, también el autor del gol, están toqueteando. Y rápidamente Silva se conecta por el sector izquierdo buscando a Vargas, el lateral por izquierda buscando de vuelta a Alejandro Silva, buscando en el medio campo, y está insistiendo el conjunto de Recoleta. Todo Reco está en territorio de Ameliano en este tramo del partido. Es por el sector derecho ahora el pase profundo de Espínola, buscando a Hernán, que va a llegar, la marca llegó encima. Habrá pelota en la salida defensiva desde el arco, corresponde al conjunto de la Azulada. Vos sabés que pone dos líneas de 4 el conjunto de Ameliano para tratar de aguantar este 2-1, y como repito, después de una salida de sorpresa tratar de llegar al empate, pero muy sacrificado lo que está haciendo el conjunto de Ameliano. Hasta aquí ya con un hombre menos le costaba, imagínate ahora con 2, y encima con el marcador ya en contra. Espínola, el lateral por derecha en este segundo tiempo, jugando atrás con Cardoso, complicó allí a Falcón, que termina rechazando el balón a cualquier parte. Se perdió en las tribunas esa pelota y ahora saque lateral del sector izquierdo, 3/4 de cancha, corresponde a Ameliano. Vos sabés que hay algunas silbatinas de la gente del conjunto de Recoleta, porque en pelotas realmente inocentes tratan de jugarla hacia el fondo, complican a Luis Cardoso, lo complican a Falcón. En ese sentido ahora ganó un lateral inofensivo del conjunto
conjunto de Ameliano. La tiene en el medio campo ahora el conjunto de la Vía Azulada, donde va a presionar Freddy Vera en la marca encima, recuperando muy bien control con el muslo en la zona medular del terreno, territorio de Recoleta. Habrá tiro libre que lo marcó el juez, tiro libre que corresponde al conjunto de Recoleta. Todo lo hace más lento también el conjunto de Recoleta. Parece que entiende de que ya tiene en el bolsillo el resultado. Yo no me confiaría, pero realmente va a ser muy difícil que con 9 hombres el conjunto de Ameliano logre el empate. Pero está realmente perdonando hasta si se quiere, porque tienen 2 hombres de más el conjunto de Recoleta para tratar de tranquilizar ya realmente desde el punto de vista del resultado. 40 minutos de juego, le quedan 5 al tiempo reglamentario. La va teniendo Alejandro Silva ahora por izquierda, conectándose con Domínguez. Ahí va Julio, está haciendo la pausa, buscando en el centro del terreno, está construyendo igual Recoleta el avance. Él lo hace lento pero seguro. Está atacando Reco, está en la zona medular ahora, de vuelta el pase atrás, pidiendo allí que se acerquen a jugar también los delanteros en la última. López, el autor también del gol en el conjunto de Recoleta, que hizo la diferencia en el marcador. El gol en el empate de Recoleta lo hizo de penal Alejandro Silva, recordamos. Está teniendo la justamente Ale, el pase profundo por izquierda, recepción de Vidal. Brian Vidal ingresando por el sector izquierdo al área, al pase atrás, donde está resolviendo muy bien en la zona defensiva allí Elías Rodas. Está conectándose el conjunto de la Vía Azulada, el pase para prosperar la salida por el sector izquierdo, donde estaba el juego de Steven Moreira. El pase ahora con Freddy, está por el sector izquierdo Freddy Vera, y el pase profundo buscando es filtrar esa pelota atrás del jugador lateral derecho de Reco, que es Espínola. Habrá saque lateral en ofensiva, sector izquierdo, corresponde al conjunto de la Vía Azulada. En este caso Humberto está enojado con el lateral izquierdo Benítez, porque cuando su compañero estaba pivoteando la pelota y intentaba salir por el sector izquierdo, él estaba parado haciendo todavía línea y no se desprendía por su andarivel, hasta que después se lanzó y pudo recuperar el balón. Ahora la tiene Alejandro Silva, conducción de pelota, cruzó frontera y filtró el pase. Y está Lucas González, que quiere hacer su gol, la picó. González, qué definición. ¡Gol! Lucas, ¡gol! González, ¡gol! Del Canario, para que esto sea fiesta en el partido histórico, primer partido en césped sintético en primera división del fútbol paraguayo. De local Recoleta lo dio vuelta y está ganando 3-1 ahora. La picó. Realmente qué definición magistral. El fútbol, bendito fútbol. Lucas González la picó sobre la salida de Martínez. 3 para Recoleta, 1 para Ameliano. Fiesta del Canario en su nueva jaula. Realmente qué pase metió Alex Silva nuevamente. Tuvo la paciencia necesaria y en el momento justo, entre líneas, metió un tremendo pase Alex Silva para que el número 11 del conjunto de Recoleta, Lucas González, la definiera realmente con un toque sutil, precioso, a lo Joan Pedro o a lo Seba Ferreira si querés, pero a lo que se está haciendo costumbre en los delanteros, que ante la salida del desesperada, en este caso de Miguel Martínez, en este caso tipo de cucharita, la pone, la empala y de esa manera hacerla pasar sobre la humanidad del portero, convirtiendo así un gol de gran factura. Un jugador que lo estuvo buscando durante prácticamente todo el partido, y en esta le dejó de frente a Alex Silva para que pudiera definir, y de esta manera así ya tranquilamente decir de que Recoleta, repito, en su nueva jaula, el Canario se esté mandando la fiesta aquí en el Ricardo Breu. El comentario y la opinión de Blas Velázquez en una presentación de Bodega La Facu en la República de Ceballos Fue. Está Bodega La Facu, donde está la cerveza más fría que abrazo de suegra. Está la pelota en la salida que corresponde al conjunto canario, sector izquierdo, y el avance ahora con Lucas González de vuelta. Está Recoleta insistiendo en el ataque. Lucas González reclama falta. ¿Sí lo entendió así o no? Va a ser cartón de amonestación para González, que se terminó cayendo y simulando la falta. Ya se reanuda la acción rápidamente. Díaz de Vivar ya autoriza y se juega. Está por el sector derecho ahora Freddy, el pase profundo no prospera. Sector derecho en la marca ahora del conjunto de la Vía Azulada, donde quiere salir ahora Meliano, pero pegó en el jugador Benítez, y habrá saque lateral que corresponde al Canario, sector izquierdo, cerca de la frontera de terreno para jugar el conjunto canario. Blas. ¿Sabes que me pareció raro que Díaz de Vivar no haya atajado esa jugada? Porque hubo tarjeta para el número 11, sin embargo la jugaron rápida ahí en ese sector. Si bien
bien es cierto, Emiliano está apurado, pero dejó seguir el árbitro del partido. Recordamos que cambió el resultado ya el último tramo que le queda al partido del tiempo reglamentario. Son 30 segundos y esto llega al final del tiempo reglamentario. Por ahora sí, 3 para Recoleta, 1 para Emiliano. Lo dio vuelta al canario Blas y lo está ganando de buena forma. Lo está ganando de buena forma, si bien es cierto, ya decíamos, desvirtuó bastante el partido la expulsión de Martinich, ni hablarlo de Falabella. Y es un punto realmente a tratar seguramente para... Se viene el conjunto de la B azulada en la última de vuelta. Rebote de Espino, la favorece otra vez la pelota a Alejandro Silva, que está resolviendo muy bien jugando con Cardoso. Alejandro Silva de gran partido, Blas, hasta aquí. Ya el tiempo que se va a añadir son 2 minutos. Ya se cumplió el tiempo reglamentario, Blas. Te decía de que es un punto a tratar seguramente para Humberto García y todo su plantel, porque 3 expulsados en 2 partidos me parece de que es demasiada ventaja para los adversarios en un torneo que se está tornando realmente muy lindo, con un Recoleta que de a poquito también se va metiendo nuevamente como en el campeonato anterior. En la primera fecha recordemos de que Recoleta estuvo en las primeras posiciones, ya después obviamente cayó un poco, pero ahora Recoleta nuevamente, repito, metiéndose en las zonas de preponderancia en el campeonato. La salida de Emiliano que se complica ahora con Martínez, jugando ahora con Benítez, Miguel Ángel y el pase por el sector izquierdo, la marca allí en el sector derecho ahora en la presión que emerge el conjunto de Recoleta, el último tramo ya que le queda al partido, son 1 minuto nada más lo que le queda, y Martínez que hace una para él allí si se quiere en la última zona, el arquero de Emiliano, y ahora intentando Emiliano como no se vio a lo largo de todo este segundo tiempo. Recordamos quedó con 2 jugadores menos, pero fue todo de Recoleta realmente este segundo tiempo. Freddy Vera y el centro buscando el gol del descuento, pero hasta aquí realmente será victoria del conjunto del Canario en su noche histórica. Blas. Sabes que Humberto de cualquier manera aplaude a varios de los que el pase filtrado, aguantame Blas, que Recoleta quiere hacer el cuarto, salió a cortar Martínez como zaguero central en la última, resolviendo ya el último tramo que le queda al partido para que no se aumente la diferencia a favor del conjunto local. Se viene la vía azulada y va a tener una pelota parada a su favor, y el cartón de amonestación para Luis Cardoso, que terminó bajando al jugador de Emiliano en la última. Ya será pelota final que va a tener a su favor el conjunto de la vía azulada. Sí, la última pelota la va a tener Emiliano cuando ya el resultado realmente está escrito. No pudo Emiliano con los cambios, y mucho menos después de haberse quedado con 2 hombres menos, hacerle fuerzas a un Recoleta que realmente movió muy bien la pelota, y nuevamente tuvo un excelso Alex Silva que realmente cada vez está jugando mejor. Se lo nota muy cómodo, muy bien físicamente, está completando el partido, que no es poca cosa para el capitán número 10 del conjunto recoletano, y por sus pies pasa absolutamente todo aquí en la jaula del Canario, en la pista sintética. Ahí le va a entrar el tiro libre ahora para terminar el partido. Sí. Le entró a esa última pelota a Jonathan Benítez, y el juez del compromiso dice hasta aquí nomás. Final del partido en un día histórico para el fútbol paraguayo de primera división. El conjunto de local Recoleta termina ganando el partido 3-1 ante Emiliano en un día histórico realmente para todos lados. La pasamos muy bien, hay que decirlo, realmente fuimos bien atendidos por toda la prensa del club Recoleta, y se llevan los 3 puntos los canarios en esta fecha 3 de clausura de primera división del fútbol paraguayo. Sí, vos sabés que se lleva el triunfo el conjunto de Recoleta, pero me parece que con muchísimas cosas que corregir, porque de no haber sido por las expulsiones en el conjunto de Emiliano, la estaba pasando mal. De hecho que estaba perdiendo 1-0 el partido hasta que vino la expulsión de Falabella, y eso condicionó absolutamente todo. Pero repito, un triunfo que vale 3 puntos, pero que deja muchísimas cosas seguramente para la dupla técnica entre Jorge González y David Villalba por mejorar para la siguiente fecha. Pero lo cierto y lo concreto es que en una noche histórica en donde tuvimos por primera vez en pasto sintético un partido de primera división en el fútbol paraguayo, Recoleta hizo lo que tenía que hacer, le ganó 3-1 a Emiliano, en donde de a poquito seguramente ya va a haber preocupación, no solamente por los resultados, sino que por los expulsados constantes que están teniendo el conjunto de Humberto García. Para cerrar la transmisión, Blas, saludo a toda la audiencia, pero tenés que decirme quién es la figura del partido, la figuración del compromiso. Para mí, Alex Silva. Sin duda, para mí, Alex Silva.
se tomó el equipo al hombro, se bajó a jugar todo el tiempo, intentó ser el más claro, el de más paciencia. Entonces me parece que Ale Silva, me parece que es el... Don César, un placer. Nos vemos, mi rey. Gracias por todo, como siempre. Te repito, para mí Ale Silva, ahora estamos viendo que el destacado está haciendo Vera en el conjunto de Ameliano, que hizo un gran partido. Y ahí está haciendo llamado a Ale. Bueno, vamos cerrando la labor el día de hoy. Realmente para mí también la gran figura fue Alejandro Silva Blas. Agradeciendo Acción Comercial a Termites, iPhone Cell, Universidad Privada del Guairá, Filial Limpio. También a la fiesta de Alexa San Agustín, que será el próximo 26 de julio con Cachorro de la línea 3 en el local festivo Mariano Roque Alonso, donde vamos a estar con la mejor vibra, la que nos caracteriza, la positiva, también compartiendo con todos los amigos del Colegio Parroquial San Agustín. Gracias de todo corazón a la familia que siempre nos acompaña y se suma también con nosotros a esta idea que tenemos de hacer vibrar con todo lo que tiene que ver el fútbol de primera división hasta la última categoría de nuestro querido fútbol paraguayo. El programa deportivo que va de lunes a viernes de 19 a 21 horas, recordamos, cuando no hay partidos por transmitir, estamos también de lunes a viernes a través del YouTube, el TikTok y nuestra web y la aplicación de Vibra Positiva, donde escuchás muy buena música y tenés que descargar para poder escuchar también nuestro programa y las transmisiones de partidos. Realmente un placer poder compartir con toda la gran audiencia que tuvimos hoy, alta audiencia en el YouTube y también en el TikTok Plus. Cuando te decía yo a comienzos, ya de a poquito nos estamos acostumbrando nosotros también a lo que sean las noches históricas de fútbol o días históricas en cuanto a lo que es el fútbol. Maestro, te decía de que nos estamos acostumbrando a eso, Piqui, porque el otro día estuvimos en la cancha de Ameliano también para lo que fue la visita de Cerro Porteño por primera vez en la zona de Villa, y hoy, en el primer día también en el que el fútbol paraguayo recibe un partido oficial con pistas. Vemos nuevamente también nosotros como Vibra Positiva que no podemos estar pidiendo más en los meses de vida de todo lo que se nos está brindando hasta aquí, y tenemos muchísimo todavía por recorrer, objetivos por cumplir, pero nada va a ser posible sin la ayuda de ustedes que están del otro lado. Les comparten nuestro trabajo, nos siguen en todas las redes, le dan likes a todo lo que venimos haciendo. O sea, ustedes también son parte importante, así que muchísimas gracias a todos los que están del otro lado. A seguirnos en el TikTok, en el Facebook, en el Instagram y también la posibilidad de suscribirse a nuestro canal en YouTube. Cerramos aquí la transmisión entonces del día histórico, donde compartimos con la mejor vibra, la positiva que nosotros tenemos desde el estadio Ricardo Gregor, donde oficia de local en primera división el conjunto de Recoleta, y en la segunda categoría del fútbol paraguayo también lo hace el conjunto del Independiente de Campo Grande. Desde aquí, desde Asunción, Paraguay, para todo el mundo, un placer y un privilegio poder compartir con todos ustedes lo que a nosotros nos gusta y nos apasiona, nos encanta, nos entretiene y nos pone muy contentos realmente. Ñande Pirimba, Ñande fútbol paraguayo. Vea la realidad. Nos vemos. Será hasta un próximo encuentro. Chao, chao. Vaya. Madre, no logro 200 otros.